¿Qué tal, Christopher? ¿Cómo estás? Buenas noches. Amigo, igual como siempre, vamos a esperar unos 5 minutitos, 7:05 en puntito empezamos la clase, ¿ya? Por favor. Listo, Inge. Buenas noches. Gracias, Chris. Buenas noches. Listo, Chris. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, primero, nuevamente, muchas gracias por tu puntualidad, amigo. Igual, vamos a avanzar en la clase y en unos 30 minutitos ya les subo para que en este caso Jonathan y Nori puedan ver la clase y se puedan igualar, ¿ya? A ver, bueno, como ya saben, esta es la última clase de este semestre, ¿no es cierto? Todavía esta es la segunda de sistemas operativos, me refiero a que es la última materia de este semestre.
es sistemas operativos. El día de hoy vamos a avanzar en la clase número 2. Igual, la clase ya está cargada en la plataforma de Bless, ¿no es cierto? Está el recurso y está la pruebita. Acuérdense que tentativamente, ¿no es cierto? La evaluación de esta, la evaluación de esta clase, la evaluación, es decir, de sistemas operativos, básicamente va a ser los cuestionarios, ¿no es cierto? Ya tenemos, este es nuestro segundo cuestionario, como son 6 clases que vamos a tener, nos faltan 4 cuestionarios más. De los 6 cuestionarios vamos a hacer una prueba, ¿no es cierto? De 20 preguntas, 30 minutos el examen y básicamente tendríamos con 7 notas para pasar en este caso la materia. Entonces, la clase del día de hoy, vamos a ver justamente un tema que quedó pendiente de funciones principales del sistema operativo que tiene que ver con seguridad. Vamos a ver los tipos de sistemas operativos y cuáles son los sistemas operativos más utilizados. Entonces, la siguiente clase, igual les estaba contando que tenemos, vamos a tener 3 y 5 normalmente, ¿no es cierto? Esta es la clase del 29. La siguiente clase tenemos el 3 y 5 de agosto. La clase del 10 de agosto no va a haber porque es feriado. Luego tenemos la clase del 12 y el día lunes 17 terminamos ya el semestre. Entonces, igual voy a abrir, para los que tengan pendientes de exámenes y todo eso, voy a abrir nuevamente, por ejemplo, de fundamentos de redes, fundamentos de programación, voy a revisar quién falta para que se igualen los deberes y las pruebas que están pendientes, ¿ya? Porque la idea es que todos pasen el semestre. Entonces, bueno, con eso vamos a empezar la clase del día de hoy. La clase, como les había dicho, vamos a revisar justamente un tema que se quedó pendiente de las funciones principales de sistemas operativos que tienen que ver con la seguridad netamente. Luego vamos a ver qué tipos de sistemas operativos hubieron y hay, porque hay algunos que ya están en desuso. Y vamos a hablar ya de los sistemas operativos más utilizados. ¿Ok? Entonces igual ya saben, en el transcurso de la clase, cualquier cosa me interrumpen, aclaramos cualquier duda que tengan y seguimos avanzando. ¿Ya? El objetivo igual de esta clase es importante, ¿no es cierto?, entender que vamos a aprender. Básicamente vamos a reconocer cuáles son las principales funciones de sistemas operativos, en este caso puntuales la seguridad, por la que la clase anterior vimos las otras funciones. Vamos a aprender a diferenciar los tipos de sistemas operativos que están hoy por hoy vigentes y conocer también los anteriores. Y vamos a identificar los sistemas operativos que más se usan hoy en la actualidad. ¿Ya? La parte de la que quería hablar es justamente de las funciones principales de los sistemas operativos, como les decía, del tema de la seguridad, el tema ya orientado a seguridad informática en el sistema operativo. El tema de la seguridad, créanme chicos, que hoy por hoy está súper vigente, está en el top justamente de las cosas que se tratan a nivel de informática, porque obviamente a medida, como les explicaba en algún momento, a medida de que avanza la tecnología, ¿no es cierto? A medida de que crecen las redes que ya conocemos en fundamentos, ¿no? Cómo evolucionaron, cómo son hoy por hoy, hasta tener el Internet, cómo funciona hoy día, ¿no es cierto? El tema de los computadores, cómo son, cómo han avanzado, ¿no? Desde tener computadores que básicamente llenaban un cuarto, un solo computador, a tener ya prácticamente los teléfonos, las tablets, los computadores que tienen todo en uno, que ya solo es la pantalla y ahí viene ahí mismo el procesador, ahí viene la RAM, la mainboard, todo eso, ¿no es cierto? Entonces, como crece tanto el tema tecnológico, el tema de los ataques también aumentan, el tema de los ciberdelincuentes también aumentan. Y básicamente lo que busca un ciberdelincuente, lo que buscan es justamente el tema de robarse datos, ¿no es cierto? Robarse información, que básicamente por lo general le apuntan a temas bancarios, le apuntan al tema de justamente secuestrar información para poder pedir recompensas, ¿no es cierto? Y después dañar aplicaciones, ¿no es cierto? Básicamente dañar los computadores, dañar los equipos, ¿no es cierto? Eso es lo que busca la ciberdelincuencia. Entonces, un sistema operativo como tal, ya viene con ciertas defensas. Ya vamos a ver qué defensas son las que tiene el sistema operativo, las básicas con las que empezamos y podríamos decir que desde ahí se empieza el tema de la seguridad informática.
¿Qué busca justamente el tema de la seguridad informática en sistemas operativos? Vamos a ver que lo que necesita y lo que busca y el objetivo de alguna forma es justamente evitar accesos no autorizados. Es decir, que a nuestros equipos solamente puedan acceder las personas que están autorizadas, ¿no es cierto? Si en este caso, por ejemplo, en el computador que tengo yo en mi estudio, tiene acceso mi esposa y tengo acceso yo. Entonces, por ejemplo, mi esposa tiene su usuario, yo tengo mi usuario, ella tiene la máquina que nosotros tenemos, por ejemplo, ya nos permite iniciar sesión con identificación facial. Entonces el equipo nos reconoce y básicamente abre nuestras sesiones. Obviamente, si es que por ahí la cámara está apagada o está oculta, básicamente también tenemos la opción del PIN, la clave, ¿no es cierto? Ya vamos a ir viendo a medida que avancemos en la carrera cuáles son todos estos métodos justamente de verificación. Otra cosa es justamente evitar el sistema operativo, lo que trata es de evitar que se pierda información. Es decir, que con los niveles de acceso que se tienen, ¿no es cierto? Con los niveles de permisos que se suele dar, vamos a justamente evitar que la información sea borrada, ¿no es cierto? Si yo, por ejemplo, tengo dos usuarios de mi casa, viene algún amigo, viene algún familiar, ¿no es cierto?, de visita, obviamente no va a tener y no va a poder encender nuestras computadoras. No va a poder encenderlas, pero no va a poder ingresar. Entonces ya no va a haber un tema de que se pueda perder información y todo eso. Y ya vamos a ver después cuando en el siguiente semestre veamos sistemas operativos de administración de servidores, ya como tal, sistemas operativos de servidores, es más complejo todavía el tema de que se pueda acceder, de que uno se pueda conectar y entrar a un servidor. ¿Qué más buscan los sistemas operativos? Justamente el tema que se evite la alteración de datos, ¿no? Obviamente, si ya no puedo ingresar, tampoco puedo alterarlos y de alguna forma con los firewall que tiene, con el antivirus que suele venir, es justamente el ataque, evitar que se gesten o se generen justamente el tema de ataques informáticos. Entonces, básicamente, esos cuatro listas son las que el sistema operativo que nosotros escojamos, con el que debamos trabajar, mínimo nos tiene que ayudar a proteger eso, mínimo nos tiene que ayudar a cubrir justamente esas brechas de seguridad, todo orientado como siempre a la seguridad informática, ¿no es cierto? ¿Y por qué es que, como les decía, se ha vuelto importante este tema de la seguridad informática? Porque básicamente hoy por hoy todo está, ¿no es cierto? Todo se realiza a través de un computador, a través de un teléfono celular inteligente, a través de una tableta, a través de una laptop. Todo se hace a partir de eso, básicamente, ¿no es cierto? ¿Y qué hacemos nosotros con estos equipos? Por ejemplo, guardamos, como dice, fotografías, ¿no es cierto? Podemos guardar los datos de las clases, datos académicos, guardamos documentos laborales, por lo general guardamos contraseñas, también tenemos información financiera, ¿no es cierto? Y aparte de eso, por ejemplo, como les decía, en algún momento que conversábamos, me acuerdo, creo que en la parte de fundamentos de programación, les decía, ¿no? Pues hoy básicamente toda nuestra vida gira alrededor de un dispositivo móvil. Por ejemplo, puede ser su celular, sus mismas computadoras, las tablets, ¿no es cierto? Pero básicamente todo hacemos nosotros a partir de estos equipos. Por ejemplo, yo les decía, al banco, ¿no? ¿Quién, por ejemplo, yo les digo, yo honestamente el año en lo que digamos los últimos 12 meses, por no poner un año cerrado, en 12 meses, si es que he llegado a estar en el banco unas 3, 4 veces, es mucho. Entonces, básicamente hoy todo se hace a través, ¿no es cierto?, de lo que es los sistemas informáticos, los sistemas de los bancos, la banca en línea, la banca web, ¿no es cierto? La banca móvil que tienes en tus dispositivos básicamente personales. Entonces, todo eso hace que se vuelva importante la seguridad, ¿no es cierto? No sé si recuerdan ustedes más o menos hace unos, ¿qué será? Van a ser unos 3 años. Hubo un tema de que el banco del Pichincha dejó de funcionar y prácticamente dejó de funcionar un jueves por la tarde. No funcionó viernes, no funcionó sábado, domingo empezaron a funcionar ciertas aplicaciones, lunes otras aplicaciones y recién el martes, es decir, 5 días después este banco empezó a operar. Y yo me acuerdo el caos que se armó. Por ejemplo, había gente que ya pensaba que iba a haber un feriado bancario, había gente que ya sospechaba lo peor, ¿no es cierto? Pero bueno, al final este banco, obviamente con todas las garantías que dan, el dinero que tienen, pudo recuperarse y básicamente hoy por hoy sigue transaccionando normalmente.
Entonces, imagínense, ¿no es cierto?, cuánta dependencia tenemos. El tema, por ejemplo, los seguros médicos privados, tienes que hacer citas a través de páginas web, ¿no es cierto? Tienes que hacer citas a través del WhatsApp. El IES, al cual pertenecemos los ecuatorianos que trabajamos en relación de dependencia y nos tienen que asegurar, ¿no es cierto? El IES también ya hace su gestión, en teoría, tratan de hacerla automática, ¿no? Y todo tiende hacia eso, si ustedes se ponen a pensar. Todo tiende a eso, todo tiende a ser, a depender de la tecnología, ¿no es cierto? Entonces, por eso se vuelve importante el tema de la seguridad, porque obviamente yo necesito justamente de los servicios a los que yo acceda que me garanticen, ¿no? Que mi información esté segura, que mi información no sea divulgada, es decir, no sea robada, que mi información no sea alterada, porque básicamente necesito que las cosas siempre estén claras, ¿no es cierto? Por ejemplo, es como cuando utilizas una tarjeta, ¿no? O a mí ya me ha pasado, de que de repente en algún lado somos confiados, entregamos una tarjeta de crédito, ¿no es cierto? Y por ahí se cogen los datos y por ahí empiezan a tratar de gastarse. Por ejemplo, a mí me tocó bloquear hace 2 meses mi tarjeta de crédito porque me llegó un consumo de Uber. Entonces yo le pregunté a mi esposa, a mi hija que está en Argentina, que son las que podrían haber hecho eso, y nadie hizo, entonces me tocó bloquear. Entonces ahí me quedé como una semana sin tarjeta de crédito hasta que me devuelvan la nueva tarjeta, no podía utilizarla. Entonces, básicamente toda nuestra vida empieza a depender de esto que es la parte tecnológica, ¿no es cierto? Entonces, lo que les decía, un sistema operativo, ¿no es cierto? Dentro del tema de seguridad informática, tiene ya funciones integradas, tiene ya funciones que nos permiten de alguna forma precautelar, guardar la información, asegurar que no sea tan pública nuestra información. Por eso les decía que lo mínimo que nosotros de alguna forma esperamos es básicamente que ustedes tengan sus computadores por lo menos con clave. O sea, por lo menos ya, si no tienen separados por usuarios, por lo menos que tengan con clave la computadora. Entonces, por ejemplo, digamos, en mi caso, y les repito, no, mi compu solamente tiene acceso mi esposa y en este caso mi persona. Obviamente, cuando mi hija necesite la computadora, ya tendremos que ver una compu para que sea de ella, porque no puedes, por ejemplo, mezclar, porque hay niveles y niveles. Por ejemplo, tu equipo del trabajo no lo podrías prestar en tu casa a tu esposa o a tu hija. En tu casa tú tienes que tener tu equipo, si es que es posible, pero por ejemplo, para el tema educativo es un ambiente más controlado, entonces estamos viendo la opción de ver una computadora a mi hija, ¿ya? Entonces, como les digo, lo mínimo que nosotros esperamos de ustedes es que si ya no tienen separados por usuarios, por lo menos tengan las contraseñas. Entonces, dentro de lo que tiene que ver las funciones de seguridad del sistema operativo, existe la gestión de usuarios, ¿no es cierto? Lo que les decía, el sistema operativo te permite crear usuarios. El sistema operativo justo te permite administrar usuarios, crear un usuario que puede ser que tenga el nivel de administración, puedes crear usuarios que no tengan nivel de administración, es decir, tienen solo ciertas restricciones. Y también creo que hay sistemas operativos o este mismo, ya vamos a ver, que te permite crear como sesiones invitadas, donde tú solamente tienes usuarios donde máximo les permites navegar en internet y todo eso, ¿no es cierto? Entonces, lo que les decía, el ejemplo más claro, ¿no? Si tienes una computadora familiar, debes tener un usuario para el papá, la mamá y el hijo, o los hijos que tengas. Entonces, cada uno tiene su sesión y cada uno tiene y es responsable de la información que tiene. Entonces, con eso, ¿qué es lo que logras? Que cada persona tenga su propia configuración, su equipo personalizado, ¿no es cierto? Y aparte de eso, tengan sus propios archivos. Entonces, cuando tú haces un backup, cuando tú haces alguna cosa de que quieres formatear, ya sabes dónde tienes que tú justamente sacar los respaldos de cada miembro de tu familia, de cada usuario de tu computador, ¿ya? La otra funcionalidad justamente es el tema de la autentificación, ¿cierto? Que ya el sistema operativo como tal te permite justamente crear ya usuarios con contraseñas. Entonces, por eso les decía que medio complicado y esperemos que no, que tengamos usuarios sin contraseña, porque así, y peor si es un usuario administrador sin contraseña, ¿no? Que básicamente le estás abriendo las puertas a que pase cualquier persona entre tus equipos y pueda ver toda tu información. Entonces, por lo general, los sistemas operativos hoy por hoy ya te brindan un logueo por contraseña, ¿no es cierto? Tienes la opción también de loguearte por PIN.
Hay equipos como laptops, no sé si ustedes han visto, que te permite justamente el tema de la huella digital, que tú puedas desbloquear tu equipo con tu huella digital. Y, por ejemplo, hay equipos que también tienen ya reconocimiento facial, similar a lo que hacen los teléfonos, ¿no es cierto? Entonces, también hay computadores, teléfonos, tablets que ya hacen eso. Entonces, estos vienen a ser ya factores de autentificación más seguros, o sea, factores de autentificación más fuertes, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, como les decía, yo tengo mi equipo que me permite justamente desbloquearlo con mi rostro. Y a veces, como les digo, hay ratos que la cámara no vale o por alguna razón está escondida la cámara. Entonces yo puedo ingresar con mi contraseña, con mi PIN, pero no tengo huella digital. Entonces, la idea es justamente que esto ya nos brinda el sistema operativo. El sistema operativo también, dentro de lo que se maneja, ¿no es cierto? Ya nos tiene también el tema del control de los servicios, perdón, de los permisos, porque básicamente yo puedo definir qué perfil tiene cada usuario y cada usuario qué puede hacer sobre los archivos, sobre los programas, ¿no es cierto? Entonces, los más comunes y que manejan todos los sistemas operativos es lectura, es decir, que solamente tú puedes permitirle a un usuario que visualice cierta información. Escritura, donde básicamente tú le permites que puede crear algún archivo nuevo, puede modificar un archivo nuevo, ¿no es cierto? Perdón, un archivo que esté guardado. O los de ejecución, que te permite justamente que puedas tú ejecutar o instalar cualquier programa. Aquí en Windows, básicamente, el que estamos revisando y el que tenemos es lo que tenemos justamente para el tema de la administración de usuarios. Es, si ustedes van acá, vienen a la parte de usuarios y mandan a buscar y aquí ya les aparece, ¿no es cierto? ¿Qué usuarios tienen? ¿Qué grupos tienen? Por ejemplo, en mi equipo, básicamente tenemos el administrador, que siempre existe, ¿no es cierto? Y es más, casi ni se utiliza, no tenemos, por ejemplo, logueo, Andre, que es de mi esposa, y Daniel, que en este caso soy yo. Entonces tenemos dos, y un perfil de guest, que es como que de invitado, donde básicamente es bien limitada. Puedo crear también aquí grupos, ¿no es cierto? Definir qué permisos tiene cada grupo, por ejemplo, los users, quiénes están y qué permisos le puedo dar. Porque igual yo a los archivos, si vamos a un archivo, voy a abrir un archivo rapidito, acá, yo le puedo dar también permisos. Por ejemplo, le doy clic derecho, propiedades, ¿no es cierto? Y aquí en la parte de seguridad, si tuviera más usuarios, yo puedo justamente decir qué puede hacer cada administrador, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, los usuarios que pueden loguearse, tienen todos por ejemplo, no tienen control total, pero pueden modificar, pueden leer, pueden hacer lectura, ejecución, lectura y solo escritura de este archivo. El sistema que es propio de aquí del Windows, ¿no es cierto? El administrador y hay usuarios, por ejemplo, que son los invitados, por ejemplo, tienen solo el tema de lectura y ejecución y lectura, es decir, pueden ejecutar. Ejecutar significa abrir para que justo se pueda procesar y levantar el programa. Eso es algo que vamos a ver, si no estoy mal, o ya lo vimos la semana anterior. Sí, ya, perdón, me perdí un ratito. La semana anterior vimos, ¿no es cierto?, cuáles son los estados de los procesos de los sistemas operativos y todo eso. Entonces, por ejemplo, ¿se acuerdan que hablábamos del tema del procesador y la RAM, ¿no es cierto? Entonces, la ejecución quiere decir que está ya el archivo abierto y está haciendo parte de un proceso donde el procesador, valga la redundancia, le asigna cierta cantidad de memoria RAM para que se ejecute, ¿no es cierto? Entonces necesitas lectura y ejecución para que se pueda ver en este caso el PDF. Entonces, eso ya viene incluido en el sistema operativo. Entonces, si ven que tiene ciertos niveles de control, tiene ciertos niveles de seguridad, es decir, no es que el sistema operativo, si es que yo no tengo el tema del antivirus, no tengo anti-malware, ¿no es cierto? Porque inclusive, por ejemplo, Windows 11, lo que les decía, por ejemplo, Windows 11 viene con este caso el Windows Defender, que es un antivirus propio en este caso de Windows, ¿no es cierto? Entonces, este ya tiene un antivirus. En este caso, por ejemplo, a mí me sale que no necesita ninguna otra acción porque está siendo administrado por otro antivirus. Pero miren esta parte importante que ya viene, y de hecho ya vamos a hablar más adelante, que es básicamente el firewall. ¿Qué es el firewall? El firewall es como una especie de pared que se pone en este caso, el router, el firewall y su computador.
donde básicamente el firewall lo que hace es de alguna forma filtrar ciertos sitios que, por ejemplo, ya son reconocidos que son peligrosos y los bloquea. Entonces tenemos, por ejemplo, el firewall de la red de dominio, el firewall de la red privada y el firewall de la red pública. Entonces, básicamente, el firewall lo que hace es justo eso, hacer bloqueos, hacer justamente que tu computador no recibe información de ciertos sitios de que ya son consideradas altamente peligrosos. Claro que este no es podríamos decir que no es de el firewall, sino que es un firewall básico donde ya de alguna forma nos ayuda y nos protege. Obviamente, si tienen un antivirus que tiene un valor, tiene un costo, ¿no es cierto? Ese, por ejemplo, ya tiene otro firewall que es más potente, más fuerte, que tiene una mejor base de información para hacer justamente la protección de los equipos. Y eso justamente le apunta a las medidas de seguridad que se tiene que tener para protegernos justamente contra los virus, contra el malware, que como tal se puede decir que dentro de los malware están contenidos lo que son los virus, los troyanos, los spyware, ¿no es cierto? Entonces, igual, más adelante vamos a ver cómo se diferencian y qué características tiene cada uno de ellos. Cuando veamos, si no estoy mal, esto vemos en sistemas operativos, administración de servidores, ahí vemos más profundamente eso. Entonces, esto es lo que básicamente nos ayuda, tener un firewall, tener un antivirus, que ya vienen incorporados muchas de las veces en el tema de los sistemas operativos. Otra cosa importante que nosotros debemos hacer, y eso sí, chicos, les recomiendo y no me cansaré, es siempre mantengan sus sistemas operativos actualizados. Porque los fabricantes, en este caso Windows, puede ser en este caso Apple con su MacOS o el iOS, o puede ser en este caso la comunidad de Linux o Red Hat, que es un sistema operativo basado en Linux y Unix, que básicamente ellos te liberan actualizaciones de seguridad. Por ejemplo, los que no son pagados, la comunidad es la que hace actualizaciones de seguridad. Entonces, por ejemplo, en Windows que nosotros estoy seguro nosotros tenemos que ir siempre a configuración, ahí es donde se maneja todo, y siempre ir al Windows Update. Y en el Windows Update nosotros vamos a ver, por ejemplo, primero, si es que ya hay actualizaciones. Miren, de hecho hay una actualización ya disponible, entonces estaba la última comprobación va a ser hoy, entonces yo le voy a poner que ya se descargue y se instale. Si es que no está esto en verde, debería estar siempre en verde. Pero aquí si nosotros vemos el historial de actualizaciones, y les mostraba también ya un poco la clase anterior, por ejemplo, tengo las versiones, ¿no es cierto?, de Windows 11. Pero si ustedes se fijan, la mayoría de actualizaciones son actualizaciones justamente de seguridad, porque en este caso empresas como Windows, empresas como Apple, tienen gente que una vez que liberan a producción estos sistemas operativos, están haciendo pruebas, están haciendo validaciones de justamente ver por dónde pueden haber vulnerabilidades de seguridad. Y ellos enseguida lo que hacen es sacar justamente actualizaciones de seguridad. Por eso es importante que sus teléfonos, sus tablets, sus smartwatches, sus televisores, todo lo que tenga un sistema operativo y todo lo que se conecte a la red siempre tengan actualizado, porque eso les va a ayudar a que justamente no sean víctimas de ataques, ¿ya? Donde básicamente, como les decía, las actualizaciones, la mayoría son para vulnerabilidades de seguridad, pero también hay actualizaciones que corrigen errores y que por lo general tienden a mejorar y a que nuestros equipos rindan mejor. Es decir, si es que alguna aplicación se ejecutaba de forma pesada, le hacen que sea más ligera para que puedan justamente ser más óptimas las aplicaciones. Entonces, eso hacen la gente que son dueños de los sistemas operativos. Y otra cosa importante, que igual siempre deben tomar en cuenta, es tener copias de seguridad, tener copias por lo menos de los documentos. Si es que no, si es que se complica hacer copias de backups justamente del sistema operativo completo como tal, porque hay programas que te permiten hacer eso y te permiten hacer una copia de tu sistema operativo, de tus archivos y todo en cierta fecha y los puedes poner en un disco duro. Por ejemplo, Macrium es uno de ellos. Entonces, básicamente, hacer una copia, ¿no es cierto? Tener una copia de la información que nosotros tenemos de lo más importante. Básicamente, si el sistema operativo o el computador se daña porque fue víctima de un virus, de un troyano, de algo, nosotros vamos a poder recuperar la información, ¿no es cierto?
nos ayuda a protegernos ante daños de equipos, o sea, por ejemplo, inclusive una falla de luz, una falla eléctrica, se quema la placa, se quema la mainboard, cualquier cosa puede pasar con los temas tecnológicos. Entonces, ante cualquier daño de un equipo, si nosotros tenemos un backup, podemos recuperar nuestra información, ¿no es cierto? E inclusive si tenemos un buen backup, si es que nosotros borramos del computador, es decir, si yo borro un archivo por accidente o intencionalmente del computador y me doy cuenta que después yo lo necesito, puedo recuperar de la copia de seguridad que tengo, ¿no es cierto? Entonces nosotros lo que tenemos que tender a hacer, y les digo, o sea, honestamente, a veces tener en tres lugares, a veces no es suficiente. De hecho, les cuento un tema personal. Yo perdí fotografías que tenía justamente por hacer un mal backup, ¿no es cierto? Y luego formatear. Perdí fotos de más o menos 2013 y 2014. Yo tengo por años las fotografías en mis equipos. Entonces, a partir de eso ya básicamente tengo yo tres copias. La copia que está en el computador, una copia que está, por ejemplo, en el OneDrive y tengo una copia en un disco duro externo. Entonces, yo, por ejemplo, cada 3 meses, cada 4 meses máximo hago estas copias de seguridad. Entonces, los documentos más importantes, que por lo general son fotos, videos y por ahí algún que otro documento, los tengo respaldados. Entonces, eso es una buena práctica, es un tema de cultura, ¿no es cierto? Es algo que nosotros como parte de este ecosistema de técnicos, de tecnológico, básicamente que viene siendo todo lo que abarca las TICs, ¿no es cierto? Somos parte de eso y nosotros tenemos que hacer que esto sea una cultura. Entonces, a cada persona que nosotros vamos, oye, haz un backup, mantén siempre actualizado tus sistemas operativos, ten un antivirus siempre actualizado. Entonces, esas cosas son básicas, chicos, ¿ya? Esto era lo que teníamos pendiente justamente de la parte de las funciones principales del sistema operativo, ¿ya? Ahora vamos a entrar a conocer los tipos de sistemas operativos que existen. O sea, hay unas clasificaciones. Vamos a ver en el transcurso que hay clasificaciones que, por ejemplo, ya no se usan. Por ejemplo, como los sistemas operativos, ya vamos a entender monotarea, monusuario, esos ya básicamente han sido desplazados por nuevas tecnologías. Porque eso les decía la clase anterior, ¿no es cierto? La evolución del sistema operativo está tanto a la par de la evolución de las computadoras como a la par de la evolución de las redes. De hecho, los sistemas operativos han tenido como que irse adaptando a la velocidad. De lo que avanza la tecnología, han tenido que irse adaptando, porque obviamente avanza la tecnología, hablando de computadoras de redes, entonces los sistemas operativos tienen que estar justamente a las alturas. Entonces, en cada época, en cada momento de la historia que hemos visto de los computadores, de la historia que vimos de los sistemas operativos, ¿no es cierto? En cada momento eran diferentes las necesidades. Por ejemplo, hablando de generaciones, por ejemplo, yo soy de la generación X. Entonces yo soy, cuando yo empecé a involucrarme con estos equipos fue cuando tenía apenas 12 años, o sea, ya estamos hablando de 30 años atrás. Hace 30 años, cuando entraban al colegio, ¿no es cierto? No eran las mismas necesidades como las que son hoy día, ¿no es cierto? Donde todo es más intuitivo, todo es más touch, todo es solamente de tocar, de mover, ¿no es cierto? Los teléfonos, hasta los computadores, las laptops ya tienen pantallas touch y ya las tabletas básicamente son computadoras pequeñas, ¿no es cierto? Donde uno puede hacer muchas cosas donde básicamente esto se ha ido, estos sistemas operativos se han ido adaptando a las necesidades que tenemos. Como les decía, yo hace 30 años, mi necesidad en ese instante era, por ejemplo, manejar, y en este caso sí llegué a manejar yo el DOS. Después Windows 3.1 también lo utilicé. Entonces ya era el tema de, por ejemplo, de aprender a usar un procesador de texto, ¿no es cierto? En este caso, en esa época se llamaba el WordPerfect, el tema de un Excel, que en esa época se llamaba el QPro. Y básicamente eran programas que venían en disquetes, entonces uno arrancaba en los disquetes. Es un poquito de historia retro ahí para todos los que están jovencitos como ustedes. ¿Ya? Entonces, básicamente, como les digo, se adaptaban a las necesidades, ¿no es cierto? Entonces, en algún momento, la necesidad era que los computadores sean dedicados para una tarea. Eran computadores monotarea, que solamente querían que una persona los utilice o una sola persona lo utilice a la vez. Entonces son los computadores que se conocían como los monusuarios. Y a partir de eso básicamente empiezan a evolucionar, empiezan a ir creciendo y básicamente se da una clasificación a los sistemas operativos justamente sobre su cómo funcionan y cuál es el propósito.
Y esa clasificación, como les digo, nos va a hacer ver que tenemos sistemas operativos que por hoy ya están desactualizados. De hecho, vamos a ver la historia en la clase de hoy de cómo funciona el Windows, ir entendiendo poquito a poquito cómo era la evolución del Windows hasta tener el día de hoy el Windows 11 y los Windows servers que existen, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, lo que nosotros entendemos y a partir de eso, ¿no es cierto? Sabemos que el sistema operativo administra los recursos, ¿no es cierto? Administra la parte, por ejemplo, del hardware. Y recuerden que el sistema operativo es el puente entre nosotros, las aplicaciones y el computador. Es decir, el hardware del computador. Es decir, el sistema operativo administra el procesador, la RAM, los discos, ¿no es cierto? Y hace justamente y define qué proceso va primero, qué proceso va después, nos da gracias al sistema operativo tenemos esta sensación de multitarea, ¿no es cierto? Aunque sabemos que ya, y con la clase anterior entendemos que no existe el tema multitarea, porque básicamente para tener multitarea tendría que tener dos procesadores y la mayoría de computadores viene con un procesador. Pero sí la velocidad a la que se hace nos da esa sensación, ¿no es cierto? Nos da esa sensación de que estamos haciendo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, hasta 10, 20 cosas a la vez dentro del computador, que por lo general nos pasa, ¿no? Que mientras estamos haciendo una tarea, prendemos un rato el YouTube para ver videos o ponemos Spotify para hacer música, estamos utilizando Word, por ahí necesito abrir el Excel por unos cálculos y también por ahí para leer unos PDFs y obviamente el Internet que nunca falta, ¿no es cierto? Entonces, por ahí va la clasificación. Entonces, ¿por qué? La pregunta clave aquí es, ¿por qué existen diferentes tipos de sistemas operativos? ¿No es cierto? Y lo que les decía, como la parte tecnológica va evolucionando con el tiempo, entonces nosotros necesitamos o los fabricantes nos necesitan entregar sistemas operativos que se adapten a esa velocidad de crecimiento, que justamente estén al ritmo de lo que la tecnología nos puede brindar. Entonces, por eso inclusive hoy tenemos ya sistemas operativos móviles, ¿no? Como el Android, como el iOS, que es de Apple, ¿no es cierto? Entonces ya tenemos esos sistemas operativos móviles y livianos inclusive, porque Android y iOS son sistemas operativos livianos. Entonces, ahí para tomar como referencia unos ejemplos, ¿no es cierto? Una computadora personal tiene, obvio, totalmente diferentes necesidades que una computadora de un cajero automático, ¿no es cierto? El teléfono móvil requiere, obviamente, diferentes funciones a las que puede ser un servidor que sea de una empresa, de una institución. Y, por ejemplo, ¿no? Un sistema de control médico de médico, ¿no es cierto? Un sistema de control médico necesita computadoras más fuertes para que tenga más respuestas más rápidas que una computadora de la casa. Entonces, por eso los equipos que se compran están ajustados a la necesidad de la institución o de la persona y obviamente los sistemas operativos están a la par de eso, ¿no es cierto? Entonces, a partir de eso, esta es la clasificación que se tiene hoy por hoy, quizás la más común de los tipos de sistemas operativos que existen. Entonces, la primera opción es justamente los sistemas operativos según el número de usuarios. Entonces, básicamente tú tienes una clasificación de acuerdo a cuántas personas pueden utilizar el sistema, ¿no es cierto? Y ahí tenemos el monusuario, ya vamos a ir igual viendo qué es cada uno de ellos, ya vamos a ir chequeando. Entonces, el monusuario, ¿no es cierto? Es, como su nombre lo indica, para una sola persona, un solo usuario. Multiusuario quiere decir que puede tener varias personas. El número de tareas que ejecutan o cuántos procesos se ejecutan, ¿no es cierto? Simultáneamente. Hay computadores que son monotarea, que es decir, pueden hacer un proceso a la vez, y los más modernos, como los que tenemos nosotros, que en teoría son, entre comillas, multitarea. Ya sabemos que básicamente el tema de multitarea se da por la capacidad y velocidad que se tiene. Tenemos los sistemas operativos que son por tiempo de respuesta, donde básicamente son sistemas operativos que tienen que ser más ligeros y se necesitan justamente que respondan prácticamente en tiempo real. Entonces, esto se utiliza más especializados en temas médicos, en temas que requieren mayor precisión, ¿ya? Y obviamente, según la plataforma, que yo creería que es la que hoy por hoy predomina esta clasificación, porque básicamente está diseñado primero para las computadoras personales, que son la gran mayoría, para dispositivos móviles, claro, que son los que hoy por hoy inundan el mercado, y sistemas embebidos.
¿Cuáles son los sistemas de embebidos? Básicamente son los sistemas operativos de los equipos, de los que son de los IoT, de los Internet of Things, Internet de las cosas. Entonces, eso son básicamente los sistemas operativos, cómo se dividen, ¿ya? Entonces, aquí vamos a ver un poquito más detallado cada uno de ellos y cuáles son. En este caso, por ejemplo, el sistema operativo según el número de usuarios, que es el monousuario. Básicamente lo que les decía, ¿no? Un solo usuario utiliza el sistema, ¿no es cierto? A la vez, es decir, no hay opción de un multiusuario en este caso. ¿Cuáles son las características? Aquí es mucho más sencillo el tema de la administración de recursos porque el sistema operativo no tiene que volverse loco porque básicamente es un solo usuario que se puede loguear y no va a hacer muchas o diferentes tareas, ¿no es cierto? Es utilizado principalmente, esto es computadoras antiguas, este es un sistema, es una clasificación antigua. Básicamente, eh, tiene menor complejidad en la parte administrativa, porque como les decía, ¿no? O sea, básicamente al poner solamente un solo usuario y con las dificultades que se representaban en ese momento, básicamente no era complejo el tema por parte del sistema operativo de la administración. Y el primer sistema operativo conocido, ¿no es cierto? En este caso fue el MS-DOS. Como les explicaba la clase anterior, ¿no es cierto? Que básicamente cuando tú encendías tu computador, lo que hacías es aparecer algo como esto. O sea, se inicializaba así la pantalla negra, ¿cierto? Eh, y es más, es lo que aparecía así nada más. Déjame ver si aquí funciona el clear, ¿no? Clean. No, bueno. Entonces, básicamente lo que hacía era aparecer tu pantalla negra y aparecía en el C dos puntos, ¿no es cierto? Entonces ahí era la típica, ¿no es cierto? Que si querías, por ejemplo, irte al D, tenías que escribir, creo que era CD, D dos puntos, y ahí te pasabas al disco D, en teoría. O déjame ver si solo era D dos puntos, sí. Entonces D dos puntos y ahí estabas ya en el disco que querías ir, ¿no es cierto? Entonces ahí tú tenías que poner un dir para ver qué nomás tenías. Entonces, por ejemplo, miren, ahí tengo unas carpetas, tengo unos archivos, 0 archivos, dice, y 12 carpetas, creo que está aquí. Entonces, por ejemplo, ahí tenías que empezar a navegar, ¿no? Y empezar a moverte y decir, ok, me voy al CD 2026. De ahí le hacías un dir, creo que era el slash p para ver por páginas, ¿no es cierto? Que tenías. Entonces tienes, por ejemplo, ahí está uno que dice familia GL, un JPG, tienes mi hoja de vida, ¿no es cierto? Pagos de cuotas mensuales, etcétera. Entonces, así era como tú trabajabas en DOS. Entonces, obviamente, una persona logueada. Es más, ahí ni siquiera había como que la administración de un usuario, sino tú prendías el equipo y básicamente que al prender el equipo salía así la pantalla negra. En ciertos casos era una pantalla negra con letras verdes. Ya saben, eran pantallas con el principio de pantallas de fósforo, se decían eso. Entonces trabajabas así y ese es el primer sistema operativo que ya se podría conocerlo como sistema operativo porque básicamente tú podrías de esta forma hacer ya procesos. Por ejemplo, si teníamos el CUPRO en un disquete, ¿no? Te pasabas, digamos que el disquete era el D, entonces ahí entrabas al D y por ahí encontrabas el exe del CUPRO, entonces tenías que poner CUPRO.exe y ejecutabas y ahí empezaba a arrancar y se te presentaba una pantalla igual con fondo negro, letras blancas, las celdas eran igual de acuerdo así de color blanco, las niñitas, o sea, todo en blanco y negro, todo era blanco y negro, blanco y verde en el mejor de los casos, donde básicamente tú ahí hacías ya, te movías, pero era básicamente un solo usuario, una sola tarea que podías hacer, porque ahí no podías hacer más, o sea, o estabas navegando en los directorios o estabas ejecutando un solo programa. Entonces, ese era el sistema operativo, el MDOS, ¿no es cierto? MSDOS, y básicamente era un tipo monousuario. Después, enseguida la siguiente evolución es al multiusuario. Aquí básicamente te permite que tú puedas utilizar simultáneamente, ¿no es cierto?, los recursos del sistema. Es decir, por ejemplo, yo me acuerdo que había una época que configuraba los CPUs y ponía un CPU y un CPU se le ponía dos pantallas y dos teclados. Entonces el sistema operativo, por ejemplo, ese me acuerdo que era el Windows XP. Ese Windows XP ya te permitía hacer eso.
te permitía que dos personas se conecten a un mismo equipo y básicamente puedan trabajar simultáneamente en un sistema operativo, ¿no es cierto? Y aquí ya tienes gestión de usuarios, aquí ya tienes control de permisos, ¿no es cierto? Y aquí la parte más simpática es el tema de compartición de recursos, porque básicamente a partir de un solo sistema operativo, de un solo CPU, tú podías levantar ya un sistema operativo, ya tú podías levantar un nuevo usuario y básicamente teniendo solamente dos pantallas, dos teclados y dos mouse. Estos ya son, por ejemplo, los multiusuarios, ya son el Windows, el Linux y el Unix, que como vimos en la clase anterior, el Unix es como que el papito de todos los sistemas operativos. O sea, el Unix es la base. De hecho, Linux y el sistema operativo de Mac están hechos a partir de Unix. O sea, nacen de Unix. Ya vamos a ver más adelante esa parte de ahí. Después, igual, hay la clasificación, ¿se acuerdan? Según la tarea. Es decir, por ejemplo, nosotros podemos tener equipos y el tema de monotarea sí hay y de hecho sí existen hoy por hoy, por ejemplo, equipos que se dedican o computadores que hacen una sola tarea. Por ejemplo, los que se utilizan en robots que están en líneas de ensamblaje, ¿no es cierto? Ahí los robots son manejados por computadores, pero los computadores básicamente en ese punto hacen una sola tarea, ¿no es cierto? Si, por ejemplo, mi tarea como brazo robótico es poner las llantas, entonces yo hago una sola tarea, ejecuto un solo proceso a la vez y no ejecuto nada más que ese proceso, entonces hay cierta exclusividad. Entonces, básicamente es cuando tú utilizas los recursos de todo el equipo para un solo programa, es decir, no haces nada más que un programa. Hagamos, por ejemplo, de cuenta que me compro un computador para solo escuchar música en Spotify. Entonces yo no voy a tener nada más que el sistema operativo y el Spotify, ¿no es cierto? Y con eso solo abro el Spotify y pasa ese computador 24 horas al día poniendo música, escuchando música, le pones aleatorio, le pones lo que quieras, como quieras, le configuras, pero solo es para música. Entonces ahí se vuelve un equipo o un sistema operativo que se utiliza para el tema monotarea. Son menos complejos porque obviamente todos los recursos se asignan, ¿no es cierto?, para que se ejecute una sola función. Igual, básicamente aquí esto eran sistemas operativos los antiguitos, porque básicamente tú para empezar, como el ejemplo que les ponía, ¿no? Empiezo QPro y digamos que yo quería ya, en vez de utilizar QPro, aquí me va a salir que no sale nada. Entonces tenías que hacer un exit QPro, me acuerdo, si es que no estoy mal. Exit QPro, salías, no importa. Ahí ya se salió, perdón, porque justo le puse el exit y fue lo que leyó. Entonces después, para poder entrar al WordPerfect, entonces lo que tú tenías que poner es justamente WordPerfect, así, perfect.exe. Entonces tenías que cerrar un programa para abrir el otro. Entonces eso hacía el monotarea. Y ahora los multitarea, básicamente lo que hacen es ejecutar varios programas, ¿no es cierto? En teoría de forma concurrente, es decir, uno tras otro seguidamente y sin necesidad de cerrar el otro. Inclusive nos da, como les decía, la sensación de que se están haciendo en paralelo, ¿no es cierto? Entonces, de aquí el procesador se aprovecha de forma mejor. ¿Por qué se aprovecha de forma mejor en comparación con la monotarea? Porque básicamente si tú tienes un solo procesador y dedicas una sola tarea, el procesador hay momentos que podríamos decir está descansando porque no está haciendo nada más que una sola acción. Entonces aquí, por ejemplo, tú ya lo que haces en estos sistemas de multitarea, estos sistemas operativos, es hacer que el procesador haga varias cosas a la vez, ¿no es cierto? Te vuelve más productivo porque, por ejemplo, ahorita tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho programas abiertos, ocho aplicaciones abiertas. Entonces, ¿no es cierto? Puedo hacer muchas más cosas mientras estoy haciendo una, avanzo en la otra. Por ejemplo, aquí les estoy mostrando en la pantalla lo que estoy haciendo en la presentación, pero tengo otra pantalla abierta donde, por ejemplo, estoy viendo temas de chat, estoy viendo, por ejemplo, internet y cosas así. Y la típica, los sistemas operativos que hoy son multitarea, ya están aparte de que Windows y Linux, ya está la Mac, ¿no es cierto? Y están estos dos sistemas operativos que son de sistemas operativos móviles. La clasificación por el tiempo de respuesta, ¿no es cierto? Entonces, aquí ya son sistemas operativos que de alguna forma están ya diseñados para justamente resolver y necesitamos que contesten y que respondan en tiempos muy cortos, ¿no es cierto? Básicamente necesitamos que sean de respuesta inmediata, de alta confiabilidad y de funcionamiento continuo. Entonces, lo que les decía, ¿no? Son sistemas operativos
que se diseñan para equipos médicos, para sistemas aeronáuticos, para robots industriales y, por ejemplo, para sistemas de control de tráfico. Estos ya son prácticamente, si quieren verlos, son programas específicos, sistemas operativos específicos diseñados para estas tareas. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en un sistema de control de tráfico, ¿no es cierto? Imagínense, por ejemplo, ya en Japón y en la China que utilizan esto para eso, que colapse o que sea lento. Podemos provocar que se generen accidentes de tránsito. En los equipos médicos, ¿no es cierto? Cuando, por ejemplo, hemos visto esas maquinitas que hacen, que tienen ahora para el tema de los, ¿cómo se llama? Ah, se me fue el nombre, los electrocardiogramas, ¿no es cierto? O las imágenes, ¿no es cierto? Que hacen con ultrasonidos. Esos son equipos que tienen sistemas operativos justamente que trabajan bajo estas condiciones de respuestas inmediatas, alta confiabilidad y funcionamiento continuo. Entonces, por ejemplo, imagínense que un equipo que hace electrocardiograma falla, ¿no es cierto? Un sistema operativo sea lento. Entonces, chuta, es prácticamente en tiempo real como a uno le entregan, ¿no? Lo que hace los latidos del corazón, que sí hemos visto que es así, ¿no? Que está así, así, así. Y cuando uno ya no está, básicamente es una línea recta. Entonces, esos son equipos, sistemas operativos para equipos especiales. Y ahí viene la que yo les decía que para mí, es la que hoy por hoy predomina. De hecho, es el cuarto tipo de clasificación, que es básicamente la clasificación según la plataforma. Entonces, aquí a lo que les decía, ¿no? Las computadoras, estas predominan, ojo, son para mí las que predominan, porque también hay, y ya vamos a ver, como les decía, el siguiente semestre, los sistemas operativos de servidores, pero eso ya es como que un tema ya más de especial, inclusive. Pero básicamente lo que nosotros tenemos acceso son justamente estos, ¿no es cierto? Donde básicamente tenemos sistemas operativos para equipos personales, computadores personales, ¿no es cierto? Aquí en teoría, cada uno de estos sistemas operativos que tenemos ejecutan una tarea a la vez, pero como les dije, por la velocidad de procesamiento que hoy por hoy existe, por la cantidad de memoria RAM que podemos ponerle, nos da la impresión de que estamos haciendo tareas en paralelo, tareas al mismo tiempo, ¿no es cierto? Aquí básicamente, ¿cuáles son las características? Que el recurso se dedica a un solo programa, o sea, en teoría el procesador hace eso, ¿no? Mientras le va dando su prioridad, ¿no es cierto? Le va dedicando justamente ¿cómo es? Creo que aquí está, esta parte aquí creo que está mal. Creo que esto no está, es de otra, de ahí. Pero básicamente, esos son los que hablábamos hace un rato, que son el Windows, que son el Linux. Ya voy a revisar esto, ¿ya? Y ya le cargo la presentación correcta. La otra clasificación que tenemos es la de sistemas operativos móviles, donde básicamente ya es el que tenemos el boom de los smartphones y las tabletas, inclusive ya lo del smartwatch, ¿no es cierto? Donde básicamente ya esto, el sistema operativo tiene que controlar pantallas táctiles, ¿no es cierto? El sistema operativo tiene que optimizar el uso de la batería. ¿Por qué? Porque básicamente son baterías más pequeñas, comparado con, por ejemplo, una batería de una laptop, ¿no es cierto? Por ejemplo, las de escritorio ni siquiera utilizan batería porque están conectados directo a la red. Son baterías más pequeñas donde tienen que ser mejor optimizadas, es decir, aquí ya se trabaja justamente con milivoltajes y todo eso, y lo que hace el sistema operativo es justo eso. Se han visto, ¿no? Que, por ejemplo, nosotros un ratito dejamos de usar el teléfono y depende cómo tengamos configurado, se apaga la pantalla, porque básicamente el sistema operativo tiene que precautelar justamente el rendimiento de la pantalla. Y básicamente todo esto ya tiene que ver con conectividad inalámbrica. Y de aquí vienen, por ejemplo, los famosos sistemas operativos de Android y el iOS, que son exclusivamente para esto, ¿no? Teléfonos inteligentes, tabletas y los smartwatch que hoy hay que tenemos el día de hoy. No sé si se me escapa algún dispositivo de estos. Creería que no, ¿no? Son los celulares, las tabletas, los smartwatch, creo que no. Por ejemplo, los otros de estos dispositivos de Internet. Bueno, pero eso ya básicamente es con los IoT, con los Internet de las cosas. Son los sistemas operativos que son los sistemas operativos embebidos, ¿no es cierto? Y estos son sistemas operativos que ya vienen integrados, ¿no es cierto?, dentro de los dispositivos. Por ejemplo, ya son dedicados justamente para hacer una cosa puntual. Por ejemplo, los del Smart TV, ¿no es cierto? Es simpático porque, por ejemplo, LG tiene su sistema operativo que sí se ha visto cómo se llama. ¿Alguien tiene una LG? ¿Sí han visto cómo se llama el sistema operativo de un Smart TV LG? Es simpático el nombre. Me suele causar risa porque se llama web y es así.
o S de sistema operativo. Web Operative System, pero suena como huevos. Entonces tiene el web. OS es del sistema operativo, por ejemplo, de LG. Las televisiones Roku tienen su propio sistema operativo Roku. Hay televisiones que inclusive utilizan y han adaptado el sistema Android para que sirva como sistema operativo embebido. Y es más, son televisiones que al parecer son como tabletas o como el sistema operativo de los teléfonos, ¿no es cierto? ¿Qué más? Los automóviles, las lavadoras inteligentes, también hay lavadoras que tienen sistemas operativos puntuales para hacer justamente todas las tareas que queremos hacer. Los automóviles modernos, ¿no es cierto? Los eléctricos tienen su propio sistema operativo. Por ejemplo, Tesla, los carros de Tesla del señor Elon Musk, esos son equipos, básicamente son computadoras con ruedas. O sea, yo honestamente, esa es la comparación que puedo hacer. Es una computadora con ruedas, porque tú, es más, tranquilamente, y fue simpático, porque mi hermano que vive en Estados Unidos tiene un Tesla de esos, y ahora en mayo que estuve por allá visitándole, eh, él, en el viaje de Miami a donde vive, que son más o menos 2 horas, él no condució, no manejó. Él lo que hizo fue ponerle a Tesla, al computador de Tesla que nos lleve, y manejaba. Y es increíble porque iba rebasando, prendía direccionales para rebasar, direccionales para ponerse un carril, detecta cómo está conectado al internet y tiene GPS y todas esas cosas, detecta cualquier cosa y te lleva por desvíos, te lleva por la ruta más rápida. Muy simpático esa cosa. O sea, entonces eso les digo, ellos tienen sus propios sistemas operativos embebidos. Por ejemplo, los dispositivos de IoT, que son Internet de las cosas, ¿no es cierto? Ahí hablamos, por ejemplo, estas famosas Alexas, estos equipos de Alexas, son sistemas operativos propios. Por ejemplo, las refrigeradoras, ¿no es cierto? Son sistemas operativos propios que vienen embebidos ahí. Hasta los foquitos, ¿no es cierto? Que se conectan al internet y por ahí yo puedo controlarle desde lejos y puedo prender la luz, cambiarle el color, etcétera. Todo eso ya tiene de alguna forma un sistema operativo pequeño embebido. O sea, son unas mini computadoras que tienen ahí. ¿Cuáles son las características de estos que básicamente son de recursos ilimitados, ¿no es cierto? Son especialmente, son especializados para ciertos equipos y básicamente nos permiten la operación continua, ¿no es cierto? Esa es la clasificación como se tienen estos 4 rangos. Ahora vamos a entrar a ver, por ejemplo, ya los sistemas operativos más utilizados. Entonces, ahorita son las 7:58, pongámosle, ¿ya? Tomémonos un desecito porque igual voy a beber un vasito de agua y ya regreso. En 5 minutos, 8:03, ¿no es cierto? 8:03 nos topamos otra vez aquí para continuar, para revisar el Windows. Vamos a revisar Linux, vamos a revisar MacOS y luego vamos a ver los iOS y los Android, ¿ya? Entonces vamos a ir viendo un poquito de historia de estos sistemas operativos. Entonces nos vemos en 5 minutitos, chicos, ¿ya? Porfa. Ya, profe. Listo, Inge.
Listo, chicos. A ver, vamos, continuemos. La idea de esta parte de la clase es justamente, ya sé que lo pueden conocer y todo eso, pero es justamente revisar cuáles son los sistemas operativos más utilizados. Y vamos a ir como que en una orden, en este orden medio descendente, de mayor a menor. Por ejemplo, el Windows, ¿no es cierto? Windows, como ustedes conocen y la mayoría de nosotros prácticamente crecimos con estos sistemas operativos, con este tipo de con este sistema operativo y sus diferentes versiones que vamos a ver cuál es la historia que tiene. Básicamente es el más utilizado en todo lo que es computadores personales, ¿no es cierto? Sean de escritorio, sean de laptops, inclusive sus tabletas que son las, ¿cómo se llaman las tabletas de ellos? Las tablets creo que son Azure, se llaman las tablets de ellos. Entonces, es el sistema operativo que básicamente, gracias a Microsoft y este señor Bill Gates, tenemos la oportunidad de poder tener las computadoras como hoy son, porque básicamente Windows es el que más ha evolucionado justamente con el tema tecnológico, ¿no es cierto? Entonces ya hablamos de, como les decía, 30 años, 40 años, donde básicamente ya hablamos de sistemas operativos. Yo, como les dije, yo hace 30 años conocí el 3.1, el EOS que nos tocaba aprender, y de ahí fuimos evolucionando, ¿no? Ya vamos a ver la evolución. Entonces, básicamente, lo que Windows, lo que Microsoft nos ha ofrecido a través de su producto Windows, que es es aparte de eso, su característica es que tiene un costo esta licencia, ¿no es cierto? Tiene un valor esta licencia, donde básicamente lo que se ha hecho es ir evolucionando y cada vez ir mejorando la interfaz, ¿no es cierto? Tanto que hoy por hoy, yo les digo, y por ejemplo, tú le pones a un niño de que ya sepa y entienda 3, 4, 5 años, ya se sientan frente al computador y ya mueven el mouse, ¿no es cierto? Yo era más con las pantallas que son táctiles, entonces ya ponen los dedos, mueven. Y básicamente lo que nos ha permitido es involucrarnos más con la tecnología, ¿no es cierto? Entonces, aparte de eso, Windows durante el tiempo ha ido evolucionando y nos va dando un tema de mayor seguridad, ¿no es cierto? Y básicamente Windows es compatible con todas las marcas que existen en el mercado, ¿no es cierto? Por ejemplo, inclusive hasta con los clones, porque yo también sí he armado clones, es decir, yo he comprado una mainboard VStar, disco duro de los, ¿cómo se llama? De los Digital Western, he comprado memoria RAM de esta gente que hace Kingston, ¿no es cierto? Entonces, he armado clones y he puesto justamente sistemas operativos de Windows, ¿no es cierto? Entonces, esto justamente su compatibilidad con prácticamente todo hace que sea uno de los productos más vendidos, ¿no es cierto? Como sabemos, fue desarrollado por Microsoft, el dueño de Microsoft, Bill Gates, y con toda su gente, básicamente lo que han hecho es presentar este producto. Entonces, básicamente, el sistema operativo Windows es el que más se conoce, ¿no es cierto? Ya saben, trabajamos con las típicas ventanas. Esto es una ventana, ¿no es cierto? Tenemos los iconos, básicamente, ¿qué es lo que tenemos aquí? La parte de iconos, ¿no es cierto? El escritorio, tenemos la barra de menú, básicamente, ¿qué es lo que nos ayuda a que justamente Windows sea tan popular? ¿No es cierto? ¿Cuáles son las características en este caso de Windows? Que tiene una interfaz gráfica bastante fácil y bastante amigable, ¿no es cierto? Es fácil de usar, compatible con todos los programas. De hecho, los programas, ¿no es cierto? La mayoría, como ustedes ven, estos programas que tenemos aquí, excepto de este equipo que es propio de aquí, los programas se desarrollan pensando para que funcionen en Windows, ¿no es cierto? Y hoy se desarrollan, por ejemplo, un programa para que también funcione, por ejemplo, en los teléfonos y en las tablets, es decir, en iOS y en Android, ¿no es cierto? Entonces, ese es principalmente el target que tiene. De ahí luego, por ahí, los otros compatibilidades que se hace para sistemas operativos ya viene para lo que es el MacOS y para lo que es justamente los Linux, ¿no es cierto? Entonces, es compatible, ¿no es cierto? Soporte para cualquier dispositivo, cualquier cantidad de hardware, ¿no es cierto? Y se usa bastante en entornos educativos, personales y empresariales. ¿Por qué empresariales? Porque básicamente en las empresas sí hay computadores de escritorio, que son de las personas, y hay computadores servidores. Los servidores también la gran mayoría, sus inicios eran Windows Server. Hoy por hoy tiene bastante competencia con los servidores en base de Linux, pero
sigue predominando, creería yo, que de alguna forma, porque, por ejemplo, el mejor directorio activo que hay es el de Windows. Correo electrónico, no se diga, el Exchange de Microsoft es de lo mejor. Entonces, Microsoft como que todavía mantiene ahí la competencia. Y aquí está un poco la historia, ¿no es cierto? La historia de este famoso producto, este famoso sistema operativo que viene siendo el Windows. Entonces, su primera versión, el papá de Windows, Windows, por ejemplo, no está basado en el kernel de Linux, ¿no? No vayan a pensar que así, de Unix, perdón. De hecho, ellos, en Microsoft, tiene su base en el MDOS, no sé, MS-DOS. ¿No es cierto? ¿Qué era lo que les mostraba? Que básicamente era trabajar con líneas de comando, ¿no es cierto? Y en esa época, imagínense que eran comandos para computadoras de IBM. O sea, IBM fue las primeras computadoras que trabajaban con DOS. Después ya aparecieron las Dell, aparecieron las Toshiba, aparecieron ¿qué otra marca se me va por ahí? Las de Sony, ¿cómo se llaman estas? Las marcas, las de Sony se llaman las Lenovo, etcétera. Entonces ya fueron apareciendo y se fueron enganchando, pero cuando ya el DOS, el sistema operativo, ¿no es cierto? El Microsoft System DOS ya evoluciona y en el año, el MDOS por si acaso es de 1981, ¿no? Por eso les decía, por ejemplo, 81, un añito antes de que yo nazca, ya hubo este tema, así van 43 años del MDOS. Después, en 1990, ya aparece en este caso el Windows 3.0. Yo conocí el 3.1, donde básicamente aquí, perdón que me pase, el Windows.1 está en este orden, está así, está de aquí a acá. Me pasé al de al lado. Por ejemplo, en 1985 aparece el Windows 1.0. Casi nadie le paró bola mucho a esto, pero ya era el primer entorno gráfico ya de Microsoft, ¿no es cierto? Aquí ya aparecieron las ventanas y aquí lo más importante es que verán, acá en las computadoras que utilizaban el DOS, no utilizábamos mouse. Aquí todo era, prendías y todo era por teclado nada más. Para el Windows 1.0, 4 años después, aquí se integra el uso del mouse. Es decir, el mouse empieza a funcionar en 1985 con Windows. Después del Windows 3.0 ya se populariza porque, por ejemplo, aquí el entorno gráfico del Windows 1.0 era como monocromático, bastante parecido a lo que está aquí en este dibujito. Pero básicamente ya aquí con el Windows 3.0 ya empiezan a aparecer los colores. Y empieza, de hecho, por ejemplo, aquí apareció el Paint. ¿Se acuerdan? La herramientita que digo, ojalá no le maten la gente de Microsoft. Apareció ya esta herramienta. En el Windows 3.1, 3.0, ya apareció el Paint. Y yo sí digo, o sea, quien no ha jugado con Paint, no ha dibujado con Paint, no ha pasado por esto. Y el Paint de ahora es tan parecido al Paint que se salió en el 3. En el Windows 3.0. Es igualito, igualito. Quizás esto es del hacer y deshacer, esto de Copilot quizás no está, capas no manejaba, pero los colores, la paleta de colores es lo mismo, los dibujos que podías insertar es lo mismo, los más básicos, ¿no es cierto? Entonces el Paint ya aparece también acá. Ya, después del Windows 3.0 aparece el Windows 95. En este caso, Windows por lo general le ponía su versión de Windows más los dos últimos dígitos del año. Entonces, por ejemplo, en este caso, Windows 95 porque apareció en 1995. Este formato le manejó hasta el 2000, porque a partir del 2001 ya le cambia el nombre y ya no le ponía de acuerdo al año. Ahí cambiaron. Entonces, por ejemplo, aquí en el Windows 95 ya viene el menú de inicio, es decir, ya vino este menú. Se implementa este menú, claro que más básico, ¿no? Porque ahora el del 11 es un poquito más avanzado. Y también ya viene el tema de soporte del plug and play. ¿Qué quiere decir eso? Que tú, por ejemplo, podías tener una unidad de disquete externa y tú ya le conectabas a un puerto PS2 y ya le podías conectar y funcionaba. Entonces, ese era el plug and play, porque antes, ¿qué tenías que hacer? Si tú querías conectar algo, tenías que apagar el equipo, ¿no es cierto? Conectarle, prenderle y ahí se instalar el driver y de ahí empezaba a funcionar. Y cuando ya terminaba de instalar el driver, tenías que otra vez reiniciarle para que en cambio arranque correctamente. Entonces ahí es, por ejemplo, donde se instalaban los mouse, se instalaban así.
me acuerdo que venían con un disquete, le conectabas al puerto PS2, que eran esos puertitos redondos, hoy hay solo puertos USB, y se conectaba y conectabas ahí, apagada la computadora, conectabas, prendías, te reconocía, ponías el drive en el disquete, te leía y después de eso tenías que apagar el computador para que el mouse en el siguiente inicio funcione. Entonces, cosas interesantes que aparecieron en el Plug and Play. Aquí el Windows 98, que fue obviamente del año 1998, porque les decía que aquí todavía seguía haciendo esto Microsoft de poner el Windows el nombre de acuerdo al año, ¿no es cierto? Aquí ya viene el tema del Internet. Aquí ya empieza a aparecer el tema del Internet y aparecen ya las USBs. Entonces aquí ya el sistema operativo ya te permitía conectar justamente memorias USB. Después de 2 añitos apareció el Windows Millennium. Yo, por ejemplo, la primera computadora que tuve, ya compré en este caso no era con el Millennium, compré con una 95, creo que compré si no estoy mal. Pero bueno, es la que les decía que en su momento me costó 2 millones de sucres, un montón de plata. Me acuerdo cuando íbamos con mis papás en el bus porque no teníamos carro, llevando los 2 millones en billetes de 50.000, sí era bastante. O sea, sí eran unos fajos de billete que se llevaba. Pero bueno, en el año 2000, básicamente, aquí fue con este sistema operativo donde ya se hace más doméstico, es decir, le apuntaron a que, por ejemplo, ya las damas de casa, los niños, no solamente sean para temas como que de educación, sino que ya empiecen a utilizar el tema de internet por recetas, por consultas, de recetas de cocina, esas cosas. Aquí se empieza a popularizar fuerte el tema del internet y se empieza justamente aquí ya es donde aparece, me acuerdo ya el tema de la parte multimedia, donde por ejemplo ya ocupabas el computador para ver videos, ¿no es cierto? Porque más o menos de aquí para acá, o sea, del 2000 a lo que tenía que ver solamente con temas profesionales, es decir, tenía el papá que era profesional, tenían los estudiantes por un tema de deberes puntuales, pero aquí con el Windows Millennium básicamente se domestica, es decir, se aterriza al hogar el sistema, la computadora que tenía este sistema operativo, básicamente se aterriza para eso. Y como ya había internet, entonces ya viene el boom de los videos de YouTube, ya viene el boom de las justamente de ver no streaming, sino ver justamente videos y música aquí en estas computadoras. Después en el año 2001 ya le cambian, si ven aquí le cambian el formato, porque si no hubiese sido, qué sé yo, Windows 2001 o alguna cosa, ¿no? Entonces, aquí sí se llamaba así, Windows 2000 o Millennium. Le conocieron como Millennium más, pero sí se llamaba Windows 2000. Entonces fue en el 2000 también, tenía los dos nombres, se le conocía. Pero ya se rompe acá y aquí en el año 2001 aparece para mí el Windows XP. Para mi criterio personal, sí es de los mejores sistemas operativos que hay hoy por hoy, porque básicamente ya aquí ya podrías tú, por ejemplo, utilizar ya el Windows XP tanto a nivel empresarial como a nivel doméstico. Entonces ya, este de aquí fue un intento para que sea todo doméstico. Esto de acá era todo empresarial, pero el Windows XP es como que cogió los dos, estos de aquí, y les sumó. Y el Windows XP ya se utilizaba, ya se hablaba de que se utilizaba tanto en la oficina como en el hogar. Aquí ya venía el Windows Media Player, ya venía un montón de cosas que lo volvía más interesante. Y siempre para mí este fue como que el más fácil de empezar a usar, porque era más intuitivo que los demás. Después, el que le desplazó al Windows XP fue el Windows Vista, pero la verdad no fue de los mejores. De hecho, no gustó a la mayoría de gente porque me acuerdo que incorporó esta vista aérea, este escritorio aéreo, que quería ser como que innovador, pero no pegó. Pero bueno, entre las cosas importantes que hizo y lo que se tenía era mayor seguridad, ¿no es cierto? Y visualmente era más destacado, se puede decir, pero no. La gente se quedaba todavía se quedaba justamente con este sistema operativo, se quedaba con el Windows XP. Denme un segundito que... Ya. Después del Windows Vista, ya viene el otro sistema operativo que fue uno de los que también duró un buen tiempo. De hecho, no es hace mucho que le quitaron el soporte, que es el Windows 7.
que salió en el año 2009. Básicamente aquí el Windows 7 mejoró muchísimo más, ¿no es cierto?, el tema del rendimiento y estabilidad, es decir, ocupaba mucho mejor los recursos que en este caso el antecesor, que era el Windows Vista. Ah, el Windows Vista ya me acuerdo por qué no fue como que pegó mucho. Justamente como el entorno aéreo incorporó este concepto aéreo, gráficamente te acababa el procesador, te acababa justamente la RAM, porque los procesos que ejecutaba el Windows le hacían muy lento. Entonces, este fue el principal problema, donde básicamente la gente al Vista lo que hacía era el downgrade, venían al XP y cuando salió el 7 se pasaron directo para acá. Este básicamente no lo utilizaban mucho, la verdad. De hecho, las personas que en su momento les ayudaba, les instalaba, me decían, no quiero Windows Vista porque estaba más lento. Es más, decían, mi máquina, en teoría, lo que hace cada sistema operativo es ayudarte a mejorar el rendimiento de tu procesador, el rendimiento, o claro que te descontinúan algunos, ¿no? Pero te ayuda a mejorar el procesamiento del procesador, de la RAM, te ayudan a mejorar eso. Pero el Vista lo que hacía es degradarle. Entonces la gente no le gustaba porque se hacía más lento. Entonces te decían, ok, ¿sabes qué? Ponme el XP. Y cuando salió ya el Windows 7, se pasaron prácticamente al Windows 7. Después de eso, aparecen ya los Windows, creería yo como que los un poquito los más modernos, que ya viene siendo el Windows 8, ¿no es cierto? Que para mí es la antesala del 10 y el 11, básicamente, porque aquí lo que se hace es justamente introducir ya la parte touch. Es básicamente, ya nos permite tener pantallas con controladores touch, donde justamente si tú tenías un lápiz, y me acuerdo que tantos hicieron una propaganda los de Windows 8, que era un lápiz para dibujar sobre la pantalla, es decir, en vez del mouse utilizabas un lápiz. Entonces venías acá, le dabas doble clic y todo eso tenía, me acuerdo, el clic, los botoncitos tenían en la puntita. Entonces tú aplastabas dos veces el botón, era el clic que nosotros hacemos el izquierdo. Y si querías hacer clic derecho, le tenías que aplastar el botón arriba como que si fuera un portaminas. Entonces ahí aparece en el Windows 8. Y luego, para mí, igual uno de los más estables fue el Windows 10 y bonitos también, apareció en el 2015, porque básicamente aquí es lo que ya tenemos ahora, ¿ya? Porque el Windows 11 que salió en el 2021, es decir, va ya 5 añitos y estamos esperando a ver qué Windows nuevo van a sacar, básicamente ya es más ligero, funciona bien. Ya, por ejemplo, yo no le he escuchado a mi computador. De hecho, cuando le compré a este vino con Windows 10 y como que se prendía más seguido el ventilador y ocupaba más recursos. Entonces, ahora ya con el Windows 11 como que está un poquito más estable y creo que va a aguantar un poquito más. Es un poquito del tema de la historia de Windows, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, ¿por qué este sistema operativo se volvió tan popular? Porque básicamente era, ¿no es cierto?, fácil de aprender por el entorno gráfico, por el GUI que ellos tenían, ¿no es cierto? Entonces ya no era como antes que necesitaba hacer como tener ciertos conocimientos técnicos para poder usar. Compatible con la mayoría de hecho, los programas se desarrollan para funcionar con Windows, ¿no es cierto? Soporte de hardware, obviamente puedes instalar Windows en cualquier fabricante, con que sea un tema de Intel o AMD a nivel de procesador, que tenga disco duro, que tenga RAM, ya puedes ponerle Windows, ¿no es cierto? Y básicamente lo que Windows le apuntó fue a que Windows es tanto para hogares como escuelas, universidades, empresas y organismos gubernamentales. Porque les vuelvo y les repito, o sea, por más que nosotros trabajemos en una empresa, estemos en una institución, no es que tenemos computadores con servidores Windows, con Windows Server o con Linux. Lo que tenemos son computadores con Windows. Y en el mejor de los casos, un Windows 10, Windows 11 pocos y de ahí Windows 7. El parque informático estatal está un poco retrasadito por ahí. ¿Ya? En los elementos principales del Windows, el escritorio, ¿no es cierto? Que todos conocemos, básicamente el escritorio es esto, ¿no es cierto? Donde tenemos un espacio de trabajo, donde podemos poner iconos que son accesos directos a nuestros programas. Podemos tener aquí también documentos sin ningún problema, que son básicamente la forma de ingresar directamente. Tenemos la barra de tareas, que es esto que está aquí. Tenemos el menú justamente donde tenemos nuestros programas. Entonces, eso es lo que le caracteriza al Windows, ¿no es cierto? El menú de inicio, la barra de tareas y el explorador de archivos. El explorador de archivos que todos conocemos, básicamente es esto, ¿no es cierto?
es lo que nos permite a nosotros desplazarnos por todo lo que tenemos en el Windows. Por lo general, nosotros siempre estamos, y por eso Windows ha visto, ¿no? ¿No es cierto? Que, por ejemplo, tienes el escritorio, que lo puedes ver aquí también en el explorador, las descargas, que es donde sueles ir, tus documentos, donde guardas tus cosas, imágenes, donde están tus fotos, música, bueno, música ya no tengo yo aquí, ni videos tampoco, porque básicamente se utiliza ya programas como Spotify. Y de ahí puedes navegar en este equipo. Lo que les decía el otro día que mi disco duro está casi lleno, pero tengo otro disco ahí para justamente ver qué puedo hacer. ¿Qué más? Eso con la parte. ¿Cuáles son las funciones principales, en este caso, del sistema operativo Windows, ¿no es cierto? Como todo sistema operativo, administra el hardware, ¿no es cierto? Controla el procesador, la RAM, controla impresoras, tarjetas, unidades de almacenamiento, las tarjetas de red. Windows como sistema operativo, y veíamos en la clase anterior que justamente la necesidad de la función de los sistemas operativos es esto: administración de hardware, gestión de procesos, gestión de archivos y el tema de seguridad. Entonces, en este caso, Windows cumple con lo que se necesita que cumpla, en este caso, con la administración del hardware. Luego, la gestión de procesos. En este caso, Windows nos permite justamente ejecutar aplicaciones simultáneamente. O sea, nos da aquí la sensación de la simultaneidad, ¿no es cierto? Es como que estoy haciendo múltiples cosas al mismo tiempo. Y sí, yo como usuario puedo tener Word, puedo tener Chrome, puedo tener el Edge, puedo tener el Visual Studio Code abierto, y Windows no tiene ningún problema con eso. Gestiona los archivos Windows, también gestiona los archivos Windows, porque básicamente con el explorador yo tengo aquí todo cómo puedo organizar, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo la información tengo acá, como les decía, tengo por años, y obviamente lo que en el transcurso del año voy utilizando lo tengo todavía acá. Entonces, en diciembre, todo lo que está aquí, por lo general, suele irse a 2026. Entonces, por ejemplo, aquí tengo lo del instituto, las clases que damos, ¿no es cierto? Entonces, me permite hacer eso. Y seguridad, claro, Windows tiene el tema de contraseñas, tiene usuarios. Les mostré cómo tiene el firewall, el Windows Defender, que es decir, el antivirus básico que tiene, y nos ofrece actualizaciones. Entonces, Windows sí es un sistema operativo que cumple con todas las funciones de uno como tal, ¿ya? Luego de los sistemas Windows ya aparecen otros sistemas operativos, ya empiezan justamente a aparecer otros tipos para, en este caso, computadores de escritorios, como lo son Linux y MacOS. Linux y MacOS. MacOS, ustedes saben cuál es la característica, ¿no? Que básicamente esto solo funciona con lo que es Apple, ¿no es cierto? Todo lo que tenga que ver con Apple funciona con, con MacOS. Linux es la competencia directa con Windows, pero básicamente la competencia directa en el sentido de sistemas operativos de escritorio, ¿ya? Entonces, mucho se utiliza el Linux, por ejemplo, para la parte educativa. En ciertos lugares donde por temas presupuestarios de empresas donde no se puedan pagar licencias completas de Windows, se suele utilizar Linux, porque Linux tiene distribuciones que básicamente son gratuitas, que son soportadas por la comunidad. Y lo que les decía, eso lo que significa es básicamente que un grupo de personas que se dedican justamente a darle soporte a Linux te dan soporte a nivel mundial. Es decir, tú vas a comunidades, por ejemplo, de Rocky Linux, y ahí vas a encontrar respuestas, vas a encontrar foros, vas a encontrar un montón de gente que se dedica justamente a esto de aquí. Esto de aquí es más comunitario, el tema de Linux. MacOS es más exclusivo con sus equipos, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, ahí Linux, vamos a chequearle ahora a Linux y luego a Mac. Linux es un sistema operativo, código abierto, justamente creado en 1991 por el señor Linus Torvalds, ¿ya? Entonces, por ahí más o menos viene el nombre de Linux, porque es del señor Linus Torvalds, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, si es que tú tienes conocimientos de desarrollo, si eres un desarrollador, tú básicamente puedes bajarte un Linux, y ese Linux tú le puedes, ¿no es cierto? Puedes hacer con el código fuente lo que quieras. Es más, el otro día veía un señor que había cogido un Linux, una versión, creo que si no estoy mal, era un Ubuntu, y el chico le había hecho tan igualito al Windows, pero igualazo, igualazo, igualazo. O sea, le estaba viendo y era como verle así a un Linux con todas las funciones del Windows.
La única diferencia es que aquí en vez del el cuadrito de Windows de la ventana, tenía aquí el pingüinito. Y de ahí el resto, inclusive había instalado Word, había instalado todo, y era como estar en Windows, pero era un Linux. Simpático eso de ahí. Les invito a que le busquen ese tema. ¿No es cierto? Entonces, como les decía, Linux es un sistema operativo libre de código abierto, ¿no es cierto? Sirve para computadoras personales, para servidores, centros de datos, dispositivos inteligentes, ya están adoptando el tema de Linux. Aquí, para entender un poco qué es el código abierto y el open source. Básicamente esto significa que este sistema está disponible para estudiarlo y modificarlo. Entonces, como les decía, si ustedes son desarrolladores, tienen conocimientos de justamente esta parte de sistemas operativos, ustedes pueden hacer lo que quieran. Entonces, por eso se dice que el tema de Linux es transparente, porque es abierto. Linux, Windows, por ejemplo, sí tiene sus secretos. Hay cosas que por más que tú quieras, si no eres un desarrollador de Windows, no tienes acceso a eso. Entonces, hay cosas que sí se cierra tanto, que están tan encriptadas o están tan ocultas que tú ya no puedes ver, o sea, que tú ya no sabes cómo funcionan. Es de innovación continua, sí, porque le da el soporte de la comunidad y la comunidad, como digo, ¿no? Cuando se apropia de las cosas, chuta, sí que le ponen empeño y les ponen ganas. Flexibilidad, porque por ejemplo tú puedes utilizar versiones de distros que sean de Linux, ¿no es cierto? Que son bien livianas. Y por ejemplo yo la otra vez en un computador donde ya básicamente ni el Windows 7 quería correr, instalé un Linux y funcionó, verán, porque es más bajo el consumo que tiene, pero claro que después ya le quise poner, por ejemplo, me decían, ponle Word, ponle esto ya, y sí empezó a toser. Entonces, básicamente, ese computadorcito servía solamente para hacer navegación en Internet. ¿Puedes personalizar? Claro, si conoces desarrollo, puedo hacer ciertas personalizaciones. Y esta parte creo que es la esencial de Linux. Que la comunidad global que tienes de desarrolladores es increíble. O sea, tú estás en una comunidad, por ejemplo, digamos, de Ubuntu y tú haces una pregunta, créeme que si no te responden en media hora es porque están durmiendo en otro país, pero en media hora ya te contestan, te dicen, ah, ¿sabes qué es esto? Trata esto, ándate a este lugar y ahí cambia esta configuración y ahí te va a funcionar. O si no, trata esto y empieza la gente a opinar y a opinar. Y al final la contribución de la comunidad es lo que hace que este sistema se mantenga. Y claro, si después tú ya te ves una pregunta en algún foro de Linux donde dicen, oye, ¿cómo soluciono esto? ¿No es cierto? Este problema. Tú ya sabes, tú ya te da por colaborar y dices, ¿sabes qué? Para arreglar eso, a mí me funcionó esto, ándate a tal parte, cambia esta configuración y ponle esto y verás a ver qué te funciona, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la ventaja de eso? Y bueno, yo creería también un poco la desventaja que tiene Linux. Es que como es sistema disponible, ¿no es cierto? Y es de código abierto y todo eso, básicamente aparecen un montón de distribuciones. Hay cualquier cantidad. Windows tiene solamente Windows y tiene sus versiones de Windows que son propias de Microsoft. Pero en cambio, Linux, y esa es como que la partecita un poco que a mí no me agrada mucho y no sé si esté bien o esté mal, pero bueno, la cuestión es que Linux como tal no es un solo producto, sino que tiene varias versiones, tiene varias liberaciones, se llaman distros, por lo general se dice una distro, ¿no es cierto? ¿Y la distro qué es? Es una versión de Linux adaptada por una o varias personas que le hicieron a su gusto. Entonces, por ejemplo, hay el Ubuntu, la de Debian, Fedora, el Rocky, OpenSUSE, CentOS o Alma Linux, ¿no es cierto? Y que son gratis. Tú vas y te descargas. La única que, por ejemplo, para mí, y he visto que es pagada, es esta que está aquí, la versión de Linux de Red Hat. ¿Por qué? Esta tiene un costo porque básicamente esta se utiliza, es la que hoy por hoy se utiliza más en servidores, la versión de Red Hat. Entonces, esta sí tiene un costo de licenciamiento y tiene un costo de suscripción. ¿Para qué pagas? Pagas la licencia para tus servidores y una suscripción justamente para soporte. Entonces, como tú tienes pagado el soporte, tú coges y le dices, ok, necesito algún problema que te genere en el servidor. Por ejemplo, no me lee un disco o hay algún problema con un driver. Entonces ellos te dan soporte y ellos te solucionan el problema. Pero de ahí todavía hay todas estas versiones de Linux, por ejemplo, el Arch Linux, Debian, que les había dicho, Fedora, hay, por ejemplo, este Linux Mint, hay el Kubuntu, ¿no es cierto? Hay el PC Linux OS, Ubuntu, Subuntu, Slack, Rocky, o sea, hay un montón de distros. Entonces, por ahí un poquito, eso quizás es lo que medio
me complica y no, como que diría, no le paro mucha bola. Con los que más ocupo yo son Ubuntu y Rocky Linux. Esos son los dos que ocupo más para trabajar. A nivel de servidores, se ocupa un poco más CentOS y Fedora a nivel de servidores, como para hacer la competencia, en este caso, a los panas de Red Hat. ¿Ya? ¿Cuáles son las características principales de Linux? Lo que ya veíamos, ¿no? Código abierto, es decir, yo le puedo modificar, le puedo adaptar al sistema. Es multiusuario, pueden trabajar usuarios simultáneos, multitarea, cumple también esa parte de ahí. Tiene seguridad también porque incluye, aquí se maneja un tema de permisos más avanzados y es un poco a nivel de consola, pero bueno, ahí tiene más estados. La estabilidad, básicamente, el Linux, aparte de que puede funcionar largos tiempos, como les decía, yo he puesto el Linux en computadoras donde pensé que ya no iba a funcionar. Ventajas que tiene Windows, que es gratuito, la mayoría, ¿no es cierto? Es de alta seguridad, de gran estabilidad, excelente rendimiento. Aquí puedes personalizarle un montón y muy utilizado en entornos empresariales. Por ejemplo, nosotros, una época que nos prohibieron comprar licencias de Windows en el sector público, nosotros nos lanzamos para justamente trabajar en este caso con Ubuntu. Entonces, por eso el Ubuntu le conozco un poquito más. Y luego cuando ya Ubuntu nos empezó a dar problemas, nos migramos a Rocky, porque Rocky ya trabaja con contenedores, ya podemos hacer desarrollo con contenedores ahí. ¿Ya? Desventajas, las aplicaciones comerciales no tienen versiones oficiales. Por ejemplo, Word, PowerPoint, Excel no tiene la versión oficial, pero la comunidad sacó su versión de OpenOffice y LibreOffice. Entonces se parece bastante. De hecho, manipula los mismos elementos. La curva de aprendizaje en los sistema operativo Linux es un poquito más larga porque no es tan gráfico, ¿no es cierto? No es tan fácil como en este caso Windows y no hay tantos programas como tiene Windows. Y básicamente hay configuraciones que requieren hacerse que necesitas tener cierto conocimiento técnico. Ahora que Linux, por ejemplo, a nivel de desarrolladores y que es para, por ejemplo, donde nosotros vamos, es como que Linux es como que la bandera de los desarrolladores, porque básicamente, y de hecho el equipo de trabajo mío, de mi institución, ellos trabajan con Rocky Linux, ellos trabajan con Rocky, instalaron las máquinas nuevas que nos dieron, que eran que son unas all-in-one, esas máquinas nuevas, ellos le quitaron Windows y le pusieron Rocky, y los desarrolladores trabajan en eso. Entonces, básicamente, ¿por qué? Porque, como ustedes ven, si son sistemas operativos abiertos y libres, los desarrolladores le meten full mano y lo que más hay son herramientas de desarrollo. Son herramientas que vienen integradas, ¿no es cierto? El command, en este caso del Linux, perdón, es mucho más fácil que usar que este command de acá. De hecho, los comandos ya con el tiempo van a ir chequeando y van a ver que son mucho más fáciles los comandos. Eh, Soporta full lenguajes de programación, puedes programar directamente acá. ¿Se acuerdan que hablábamos justamente, y ahí viene un tema, de que, por ejemplo, Windows no soporta el tema de las mayúsculas y minúsculas? No soporta. Por ejemplo, lo que les decía, ¿no? Si yo tengo un archivo que se llama archivo.txt, ¿no es cierto? Le voy a abrir rapidito un editor de texto, ¿ya? Editor de texto. El blog de notas voy a abrir para que le cachen lo que les quiero decir. Por ejemplo, en Windows, tú tienes un archivo que se llama así, archivo.txt, ¿no es cierto? Este es un archivo. Si tú tienes otro archivo que se llama archivo.txt, ¿no es cierto? Así. Perdón, no, el txt va minúsculo. Así. Ese es el mismo archivo de arriba. Si tú tienes un archivo.txt, también es del mismo archivo de arriba. Si tú tienes un archivo que es así, ¿no es cierto? .txt es el mismo archivo para Windows. Estos son los mismos archivos, porque Windows no maneja justamente el tema de diferenciar mayúsculas y minúsculas. Para Windows no hay diferencia. Pero Linux sí maneja eso, es decir, si en Windows esto es un solo archivo, en Linux estos son 4 archivos diferentes. Entonces, por ahí los desarrolladores les agrada eso porque justamente manejan eso. Y básicamente estos trabajan súper bien con lo que es web. O sea, un Linux con un navegador Firefox trabajan súper bien. No carga tanto los navegadores en RAM como carga en Windows. O sea, es mucho mejor.
Y básicamente nosotros dentro de lo que tenemos en Linux, podemos trabajar con Python, podemos trabajar con Java, con PHP, Node.js y Docker y Git. Entonces, esto, y es más, a veces todo esto viene integrado nativamente según la distro que ustedes se descarguen. ¿Ya? El sistema operativo MacOS, que es como les decía, un sistema operativo que igual cumple todas las funciones, que cumple un sistema operativo, que gestiona el hardware, gestiona archivos, gestiona la parte de seguridad, gestiona procesos, sí, pero en este caso Mac lo que tiene es que justamente es desarrollado por Apple y es solamente para computadoras Mac. No funciona con nada más. O sea, los equipos Mac ustedes no funcionan con nada más. Aunque les cuento como anécdota que en una Mac, con un chico, con un compañerito del trabajo, le pusimos a la Mac, le instalamos un Linux, un Ubuntu. Quedó chévere. Por ahí tengo la foto, tengo las pruebas de eso, de que a una Mac le pusimos un Ubuntu. Pero bueno, y es porque básicamente, y ahí viene el key. ¿Se acuerdan que hablábamos que existe el Unix, que es la base del sistema operativo Linux? El Unix también es la base del sistema operativo de Mac. Entonces aquí está, miren, justo, basado en Unix. Entonces, este sistema operativo, como es basado en Unix y Linux también basado en Windows, perdón, en Linux, básicamente, Linux basado en Unix, básicamente es lo mismo. Entonces pudimos instalarle a una Mac, le pusimos un Ubuntu. Nos quedó bonita esa Mac. Entonces, ¿cuáles son las características? Principalmente Mac siempre se destaca por la interfaz gráfica. O sea, la interfaz gráfica que tienen estos equipos es, yo diría que dedicada y exclusiva para diseño gráfico. O sea, los que van a seguir diseño gráfico, por lo general se les recomienda. Claro que es costoso, pero se recomienda. La integración de hardware y software, básicamente, esto es un monopolio que ellos tienen en esos equipos, porque obviamente al ser dueños del software y el hardware, básicamente controla todo Mac en sus equipos Mac propios, los de Apple, ¿no es cierto? Seguridad, sí tiene bastante seguridad. De hecho, por ejemplo, se habla mucho de que los atacantes, por alguna extraña razón, no le meten mucho interés a explotar a estos equipos. O sea, por ejemplo, ustedes han visto, ¿no? Que inclusive cuando se habla de sistemas operativos de móviles que vamos a ver después de esto, por ejemplo, los Android tienen muchos virus. En cambio, en los Mac, los Apple, los iPhone no tienen virus. O sea, no les caen virus normalmente. Y la estabilidad, básicamente, son súper estables estos equipos. Al menos para temas puntuales de diseño gráfico son muy buenos. Y de hecho, hay muchos desarrolladores que hoy por hoy se están lanzando a esto. O sea, yo ya he visto algunos desarrolladores que se compran Mac para hacer desarrollo y dicen que es súper bueno el IDE, que es súper bueno el rendimiento, que por ejemplo las pruebas de carga y estrés que se hacen, que eso vemos con ustedes en tercer nivel cuando veamos QA. eh, Cuando hacen QA con los equipos de Mac son muy buenos, son muy potentes. Entonces, ¿qué ventajas tiene en este caso el tema de Mac? Es una interfaz súper intuitiva, tiene buen rendimiento, alta estabilidad, son seguros, es integrado, se integra con todos. O sea, si tienes un Apple, tienes un Apple Watch, tienes los audífonos que son los AirPods, tienes la Mac, que es la laptop, y tienes el iPad, pucha, tienes un entorno, eh, un ecosistema único. O sea, tienes todo y haces todo desde cualquier equipo. Y básicamente, como les decía, se utiliza mucho en diseño y hoy por hoy está despuntando el tema de desarrollo de aplicaciones. De hecho, o sea, por ejemplo, estaba leyendo el otro día un reportaje y decía que, por ejemplo, los desarrolladores, como ya están haciendo mucho en Mac, están haciendo full programas para Mac y Windows. Y Linux por ahí se está empezando a quedar. ¿Cuál es la desventaja? Como les decía, que básicamente es solo para equipos de Apple. Son costosos, sí, son costosos. Y básicamente esto de aquí es más complicado, el tema de la personalización es un poquito más cerrado, a pesar de que está basado en Linux. ¿Ya? Para ir terminando, vamos a ver justamente el tema de los sistemas operativos móviles, ¿no es cierto? Ya con el tema de la evolución de los equipos, las computadoras y todo eso, y no satisfechos con eso, viene la evolución en cambio de los equipos celulares, ¿no es cierto? Y se acuerdan, ¿no? Por ejemplo, yo sí tuve el Nokia, el 1100, el que era, el que sacan los memes de que es el indestructible. Yo sí llegué a tener este famoso Nokia 1100 para que le conozcan y le vean.
Es este, el Nokia 1100. Entonces, yo sí tenía este de aquí, este es. Entonces, ese teléfono, por ejemplo, ya tenía y era solamente para recibir SMS y llamadas, ¿no es cierto? Y tenía el juego de la culebrita, ese era lo más cool que había, el juego de la culebrita. En cuarto semestre les vamos a hacer que hagan el juego que hagan un juego de culebrita con Python. Entonces, básicamente, con la evolución y drástica que se dio con eso, básicamente aparecen, ¿no es cierto?, el tema de los smartphones, todo smart, ¿no? Smartphones, las tabletas, los smartwatch, empiezan a aparecer también ¿cómo se llaman estos equipos? Ah, se me fue el nombre, que son, que tienen las Alexas, los dispositivos, estas pantallas pequeñitas, ¿no es cierto? Donde básicamente necesitas empezar a gestionar en un teléfono, en una tableta, ¿no es cierto? Empiezas a gestionar justamente temas ya laborales. Necesitas para estudiar, necesitas para comunicarte, para trabajar, tomar fotos, etcétera. Entonces, básicamente yo he visto estudiantes que, por ejemplo, hacen las cosas y sus deberes. Yo ya como uso lentes, no tanto, pero por ejemplo, aparte de que juegan con los teléfonos, hacen deberes y escriben y he visto que hacen trabajos y yo me he quedado loco y digo, ¿y qué estás haciendo? No, aquí haciendo un deber rapidito. Ah, ok. Entonces, básicamente eso generó y se generó justamente la necesidad de que para que todas esas cosas funcionen correctamente en los dispositivos móviles, se creen dos sistemas operativos especializados, que básicamente son el Android y el iOS. ¿No es cierto? El más popular para mí por la gran cantidad justamente de equipos que existen es este de aquí. Porque los iOS, como ustedes saben, son de Apple y son los iPhone, tienen un costo un poquito más caro, ¿no es cierto? Pero hoy por hoy Android tiene cualquier cantidad de justamente de dispositivos y obviamente su sistema operativo está a la vanguardia en todo lo que se necesita. Entonces, estos dos sistemas operativos básicamente están diseñados para dispositivos móviles, ¿no es cierto? Donde ya inclusive hay desarrolladores que se dedican solo a desarrollar aplicaciones móviles, ¿no es cierto? Tanto para Android y para iOS, aunque Huawei también tiene creo, su propio sistema operativo, pero bueno, eso es otro tema. Entonces, esto de aquí justamente es la necesidad, ¿no es cierto?, de que tanto el sistema operativo empiece a trabajar conjuntamente con los recursos de los dispositivos, porque acuérdense que el sistema operativo administra, ¿no es cierto?, el hardware, administra la gestión de archivos, hace la gestión de los procesos y hace también la parte de seguridad. Imagínense que todo eso tienen que hacer los sistemas operativos normales, ¿no es cierto? Y aparte de eso, los sistemas operativos móviles necesitan esto, la interacción con las pantallas táctiles. Entonces, por eso muchos de los desarrollos, ¿no es cierto? Cuando uno ve una aplicación, la misma aplicación que puede ser, por ejemplo, esta, que sí hay una aplicación en este caso de, ¿cómo es? De Acrobat Reader para escritorio, para Windows, para Mac. También hay una Acrobat Reader para justamente el tema de los dispositivos móviles. ¿Qué es el dispositivo operativo móvil entonces, no es cierto? Entonces, básicamente es un software que se diseña para administrar justamente, ¿no es cierto?, los recursos de los dispositivos portátiles, como son los smartphones, las tabletas, los smartwatch y cualquier dispositivo portátil inteligente, ¿no es cierto? Además de que tienen que justamente hacer las funciones tradicionales, lo que les decía, que gestionen archivos, que gestionen justamente la parte de los procesos, que gestionen el hardware, que gestionan también la seguridad. También tienen que justamente gestionar esto, ¿no? Aumenta pantallas táctiles, ya todos los dispositivos con cámaras, los sensores, ¿no es cierto? Que ya también manejan GPS. Obviamente, si quieres tener red, las baterías, perdón, si quieres tener red internet móvil, ¿no es cierto? Tienes que integrarte con los chips o los eSIMs que ahora hay, ¿no es cierto? Que está de moda. Y el tema de la batería. Para mí, este es, por ejemplo, uno de las estrellas que maneja justamente los sistemas operativos, ¿no? ¿Cómo puede ser que baterías tan pequeñas, ¿no es cierto? Prácticamente cuando son nuevos los teléfonos, pucha, hay teléfonos que duran y he visto 2 días sin cargarles, ¿no? Y a pesar del uso de que se les da. Entonces, todo eso ya administran y por eso es el tema de los sistemas operativos móviles, ¿ya? Entonces, el primero, y como yo les digo, el que para mí el que más destaca hoy por hoy, justamente tiene que ver con el sistema operativo, en este caso el Android. Que el Android es desarrollado, como ustedes saben, por Google, ¿no es cierto? Es
basado en Linux. Ojo, aquí también es basado en Linux. Y está, es oficialmente, trabaja desde el 2008, ¿no es cierto? Y para mí, como les digo, es el más utilizado justamente porque como es compatible con todos los teléfonos, porque también justamente es de código abierto, básicamente es compatible con cualquier fabricante. Entonces, por ejemplo, hay los Huawei, los mismos teléfonos de Google, que son los Pixel. Están, por ejemplo, los, ¿cómo se llaman? Los Samsung, ¿no es cierto? Están los LG. Todos los que fabrican teléfonos que no sean Apple, siempre se lanzan a tener sistemas operativos Android. Entonces, a lo mismo que se lanzan, también justamente es porque pueden personalizarles, es decir, le ponen que salga el logo de LG, que le salga el logo de Huawei, que se parezca, que tengan iconos de acuerdo al entorno de cada marca, etcétera. Entonces, y en sistema y en aplicaciones igual están, creería yo, a la par para tanto como Android como y iOS están a la par en la cantidad de aplicaciones, porque la mayoría siempre que hace hace un diseño de un producto, ¿no es cierto? Y lo expone tanto en la tienda de Apple como en la tienda en este caso, el Google Play, que es el Google Play para justamente Android, ¿no es cierto? En la tienda de la tienda de aplicaciones. Y básicamente se integra con todos los servicios de Google. O sea, por ejemplo, Google Maps, YouTube, Gmail, ¿no es cierto? Cuando uno compra un teléfono que tiene justo Android, lo primerito que haces es configurar eso, ¿no es cierto? Entonces va de default to Gmail, default tu cuenta de YouTube, que es la misma que manejas la de Gmail. Entonces, como manejas con una cuenta con todo eso, tienes el Google Maps, tienes, inclusive si tienes el Classrooms, tienes Google Drive, etcétera. Tienes todo eso, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, como vemos de Android, y les decía, ¿no? Se utiliza por varios fabricantes, está Samsung, Xiaomi, que son los que están despuntando, Motorola, que está volviendo, Oppo, aquí era Honor, aquí me he comido la R, Vivo, que es una marca creo brasileña, Realme y Google Pixel, que es propio de Google, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las ventajas de tener Android? Que son súper personalizables. Sí, pucha, aquí le puedes cambiar full cosas. Yo sí tengo una tablet de Android por ahí para medio jugar y practicar. Es 100% personalizable. Dispositivos, ni se diga. La mayoría de dispositivos que están ahí, como les digo, porque son costosos los de Apple. Entonces, la gente, y obvio, o sea, por ejemplo, un Honor que veía que tenía un amigo que le costó $300 y nos pusimos a comparar con un iPhone que en su momento costaba $800. Le dio palo ese teléfono, ese Honor a ese iPhone. Entonces, sí es eh, más decente cómo funcionan los que trabajan con Android, ¿ya? Amplio catálogo de aplicaciones y a lo que les decía, ¿no es cierto? Que hay full aplicaciones en el Google Play, hay cualquier cantidad de aplicaciones, millones de aplicaciones. La integración con Google es las cosas que medio más me agrada porque básicamente tienes tu Gmail, tu Google Drive, lo que les decía, ¿no? El Google Maps, el Classrooms, YouTube y todos los servicios que tiene Google vienen integrados y son nativos. ¿Cuáles son las desventajas? Que así mismo como Linux, ¿no? Hay mucha fragmentación, esa era la palabra, fragmentación porque existen un montón de versiones. Cada uno de ellos lanza su versión, ¿no es cierto? Y existen tantas versiones en el mercado que ya uno no sabe cuál debe usar, que la Lollipop, que la Candy, hasta los nombres son simpáticos. Las actualizaciones son variables porque no todos los dispositivos, como hay tanta fragmentación, no todos los dispositivos se igualan completamente. Y sí, lo que les decía, ¿no? Hay muchos riesgos de seguridad. De hecho, la mayoría de ataques a los teléfonos móviles son solo Android. O sea, de hecho, tienen muchas brechas de seguridad porque no hay muchas actualizaciones de seguridad. El hecho de que esté fragmentado, que las actualizaciones sean variables, que no estén unificadas, justamente hace eso. Pero en cambio, iOS es súper seguro en ese sentido. Entonces, justo vamos a ver iOS, que es como que el siguiente sistema operativo móvil que predomina de los dos, ¿no? Porque básicamente es desarrollado por Apple y justamente es exclusivo para los iPhone, ¿no es cierto? Y lo que les decía, o sea, lo malo es que es básicamente exclusivo para lo que es Apple, no funciona con nada más, ¿no es cierto? Y de hecho iOS funciona tanto en el iPhone como en el iPad, ¿no es cierto? Y en este caso el Apple Watch, esos tres. Porque el de la laptop, el que es para las computadoras Mac, se llama MacOS. Entonces aquí eso es lo que difiere con el iOS. Pero eso es para saber que es móvil.
¿Cuáles son las principales características del iOS? Es súper intuitivo, fácil de usar, son súper seguros esos equipos. Como digo, difícil que te roben un iPhone y te puedan robar tu información o te puedan robar solo tus tarjetas o te pueden hacer eso. Solo que te roben a ti con todo y teléfono, ahí te pueden estar haciendo desbloquear y esas cosas. Es de buen rendimiento, totalmente integrable con Apple. Esta es la parte genial que difiere mucho de lo que es acá, ¿no es cierto? Aquí las actualizaciones son 100% centralizadas, es decir, todos los equipos que son de Apple y que soporten la versión de iOS actual te mandan las actualizaciones y básicamente todos los usuarios, cualquier persona que coja un Apple y vaya a ver otro teléfono, otro iPhone, básicamente funcionan igualitos. Las ventajas, la seguridad. Estos manes sí controlan el tema de las aplicaciones, ¿no es cierto? De hecho, hay aplicaciones que están en el Play Store que no pasaron las validaciones, por ejemplo, para estar en el Apple Store. Porque básicamente ellos sí se aseguran que las aplicaciones que van a sus tiendas, a la tienda de Apple, el Apple Store, el App Store, básicamente sean 100% seguras. Por eso no hay muchas vulneraciones y no se ha escuchado de vulneraciones en teléfonos de Apple. El rendimiento es optimizado, básicamente como está diseñado tanto el hardware y el software por la misma empresa, ahí está cerrado el negocio. Las actualizaciones son constantes, sí, los dispositivos son actualizados y de hecho son seguros. Y básicamente lo que les decía, ¿no? Hay un ecosistema donde si tú tienes el iPad, tienes la computadora, tienes el teléfono, tienes el reloj, tienes los audífonos, tienes la tablet, tienes todo de iPhone, es un ecosistema que rinde bastante. Las desventajas, básicamente no hay como mucho personalizar aquí. Básicamente, si tú quieres personalizar algo, te toca pagar, ¿no es cierto? Dispositivos de mayor costo, esa es otra desventaja, que el reloj, los audífonos, la tablet, el teléfono y la computadora son caros, ¿no es cierto? Toca ir esperando que vayan bajando los precios y salgan las nuevas versiones. Yo, por ejemplo, estoy con mi iPhone 11 todavía tranquilito. Entonces, a pesar de que ya mismo sale el 18 el próximo año. Y el ecosistema es cerrado, básicamente no puede ingresar nada con nada. ¿Ya? Listo, chicos. Con eso ya vamos nuestra segunda clase de sistemas operativos. Nos quedan 3 clasecitas más. Entonces, para recordarles rapidito, básicamente, aquí, dame un ratito, ya, aquí donde estamos, acá, ¿ya? Básicamente la idea, resuelvan los cuestionarios, ¿no es cierto? Recomendación, guarden las preguntas, porque ya les estoy diciendo, el examen va a ir sobre la base de los cuestionarios. Es más, yo cojo los cuestionarios y de ahí saco las preguntas del examen, ¿ya? Rindan los exámenes y nada, en unos 30 minutos ya subo la clase y queda abierto para que justamente den el cuestionario 2, ¿ya? Y tienen igual hasta el próximo 5 de agosto para darlo si no lo quieren hacer. Yo les recomiendo que hagan de una vez. Con la materia fresquita de una van a resolver, máximo mañana, ¿ya? Eso, chicos, entonces vamos nuestra segunda clase de 6 y como les digo, estamos a un pasito de que terminemos justamente el próximo lunes 17 el semestre. Pónganse las pilas, la mayoría está bien y nada, con eso nos vemos el próximo día lunes 3 de agosto y miércoles 5 de agosto para las clases 3 y 4 respectivamente de sistemas operativos, chicos. Igual, cualquier cosa, ya saben, tienen mi número, me escriben, me consultan cualquier cosa, estoy a las órdenes. Y nada, Nori, puedes quedarte unos 2 minutitos más, necesito hablar contigo. Sí, profe, sí. Ya. Listo, chicos. Christopher, muchísimas gracias por tu puntualidad y estamos en contacto, ¿ya? Listo, Inge, buenas noches, gracias. El próximo lunes. Ya, espérame un ratito, Nori. Ya. Ahora sí, dame un segundito, déjame dejar de grabar acá.